La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Saludos, queridos amigos. Bienvenidos a otra edición de La Escóbula de la Brújula, en la que, como ya anunciamos, hemos abandonado de nuevo nuestro estudio de Radio 4G FM en Madrid para realizar el programa en vivo desde la hospedería Casa de la Torre, en el corazón de la localidad manchega del Toboso, como ya hicimos un año atrás por estas fechas. Y al igual que entonces, rodeados de oyentes, amigos y seguidores, lo cual nos encanta y enorgullece. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Si el año pasado dedicamos el programa a los numerosos enigmas que encierra don Miguel de Cervantes Saavedra y su gran creación literaria, el ilustre hidalgo Don Quijote de la Mancha, hoy vamos a tratar de analizar desde diferentes perspectivas el fenómeno literario de los libros de caballerías. Porque más allá de las aventuras y desventuras, de amoríos, de hazañas y batallas de los caballeros, subyace en dicha literatura un trasfondo mucho más amplio de lo que aparentemente pueda parecer en una simple lectura. Cómo era la sociedad de la época, sus creencias religiosas, su relación con mitologías paganas, ritos iniciáticos, supersticiones, rituales mágicos, conocimientos científicos y algunas otras cosas más. Como digo, trataremos el tema a lo largo del programa, en el que contaremos con invitados, con entrevistas, secciones y, por supuesto, con nuestra tertulia, El Filandón. Así que, si os parece, vamos con el sumario. Conversaremos con Isabel Fernández, el ama y alma de la hospedería Casa de la Torre, para que nos hable de un libro en el que La Escóbula de la Brújula también ha participado, un manuscrito muy especial, un Quijote plurilingüe, la última edición que se ha publicado del famoso libro del ilustre Cervantes. También hablaremos con un gran cervantista, Santiago López Navia, doctor en Filología y en Ciencias de la Educación, y que además también ha participado en este Quijote plurilingüe. El zurrón del caminante nos va a llevar desde la Arcadia mítica, muy relacionada con los libros de caballerías y literatura pastoril, hasta la Arcadia hispana, que la historia sitúa muy cerca de la Mancha. Con Manuel Berrocal seremos viajeros de la mente para abarcar la magia en los libros de caballería, esa magia iniciática que intervenía en el destino del caballero andante, y también esa otra magia popular, llena de pócimas y sortilegios, constituidos con buenas dosis de superstición y cuyos conocimientos en gran medida se asociaron al diablo. En Ciencia con Conciencia, Carmen Fernández analizará los conocimientos científicos que aparecen en la literatura caballesca del siglo de oro: astronomía, medicina, matemáticas y, por supuesto, la alquimia, de la que posteriormente nacieron otras disciplinas científicas. Y Miguel Salas, con su estilo particular, nos ilustrará con una de sus historias bífidas, en la que, al igual que ocurre en los libros de caballerías, cada uno elige escuchar, o no, la llamada del destino. Una vez más, tenemos la fortuna de contar con la inestimable ayuda del jefe técnico de Radio 4G, Alberto Espinosa, el gran Espi, que se hará cargo de la parte técnica, y de Fran Izuzquiza, responsable del área digital de radio4g.com. Aprovecho para recordar la dirección de nuestra página web, laescobula.com, y también nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, nuestro grupo oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. Dicho esto, nos subimos ya a nuestra particular escóbula voladora, dispuestos a cabalgar por el destino de los caballeros más osados y conocer los secretos que ocultan dichas páginas literarias a los ojos profanos. Así que, queridos amigos, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La Escóbula de la Brújula.
Muy buenas, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David, compañeros? Tendríamos que empezar aquí el programa diciendo aquello de repetimos. Repetimos, o sea que algo debemos hacer bien porque volvemos aquí para terminar la faena y la cantidad de faenas que quedan siempre que se habla del Quijote y sobre todo de esta tierra, ¿no?, de la Mancha, y donde, bueno, pues es el epicentro de tantas aventuras épicas. Yo creo que Cervantes, el Quijote, los libros de caballería, de lo que vamos a hablar esta noche, no deja de ser pues un reclamo para retomar un viejo tema, que es el viejo tema de las novelas de aventuras, del caballero andante, del que desface en tuertos, del que busca su dama, del que se tiene que enfrentar con dragones, que en el fondo, fíjate, es el cuento de hadas arquetípico, donde el héroe o la heroína tiene que luchar con distintos elementos para luego volver otra vez a esa Arcadia feliz, a esa tierra prometida, a ese jardín del Edén. O sea que en el fondo siempre es esa misma historia que se reescribe en distintas épocas, y eso que los libros de caballería pues tuvieron, en fin, una cronología muy exigua, muy concreta, pero que en el fondo nos está hablando siempre de lo mismo, ¿no? Del ser humano, de lo que busca, de los valores caballerescos, del honor, del peligro y sobre todo de las fuerzas de la luz y de las fuerzas de la oscuridad, que eso subyace prácticamente en toda la literatura y en todas las epopeyas. Los libros de caballería, como no, tiene que ser una epopeya. Muy buenas, don Carlos Canales. Muy buenas tardes. Como decía Jesús, es algo que parece cíclico, ¿no? Pero es constante, porque lo que pueden ser los libros de caballerías, hoy en día, de una manera u otra, se ha transformado, pero la esencia continúa hasta en lo que son las series de los superhéroes. No solo los superhéroes, que eso lo veremos luego en el filandón. Los superhéroes eligen un montón de características que están inspiradas en los libros de caballerías. Y es que una parte de los caballeros andantes tienen poderes sobrenaturales, bien por ellos mismos o bien por el hecho de elementos que utilizan, por ejemplo, espadas mágicas. Como de todos los que estamos aquí, yo soy el único que tiene una armadura y soy el único que tiene espadas, de verdad. Eso es lo que tú no sabes. Y el resto no tenéis nada. Entonces, ¿cómo que no? Tenemos valor. Nada. Tenemos valor. Eso no sirve de nada contra una espada mágica. Oye, para morir, Claro. viene bien tener Entonces, valor. Eso no es el único elemento que se ha heredado. Luego veremos que también, no sé, seguro que aquí hay fans del, no sé, pues desde El Señor de los Anillos hasta Juego de Tronos, donde hay algunos elementos que nacen y están inspirados en las novelas de caballerías, o que por lo menos... Hasta la Guerra de las Galaxias, ¿eh? Por supuesto, la Guerra de las Galaxias completamente, tanto los buenos como los malos. Más los malos en la Guerra de las Galaxias. Mucho más Darth Vader que los caballeros Jedi, que es una especie de batiburrillo más moderno. Pero sí que es verdad que inspiraron una gran parte de la novela de aventuras o de ficción moderna, de desafíos, de duelos, sobre todo de las posiciones en las que parte, que luego lo veremos el héroe en las novelas de caballerías, los obstáculos que se le presentan y la obtención del beneficio o del resultado final. Aunque ahora nos parecerían sinceramente un auténtico peñazo una novela de caballerías, porque eran enormes, tenían miles de ramificaciones, nunca se acababan. Pero sí que es verdad que el núcleo del pensamiento occidental, porque es occidental cristiano, que está dentro de las novelas de caballerías, ha influido de una manera decisiva no solamente en la novela moderna, sino en todo lo que es la épica moderna, o en la forma en la que los europeos hablo en sentido amplio, los occidentales proyectamos lo que es nuestro mundo mágico y maravilloso de superación y éxito. Bueno, de todas formas, Carlos, a ver, yo no estoy de acuerdo que hoy en día, y yo creo que la sala tampoco, que hoy en día no aguantaríamos esas sagas. De hecho, la Marvel vive de eso. Sí, pero no como una novela de caballerías, porque la novela de caballerías nos parecía demasiado retorcida, demasiado compleja, y sobre todo eran volúmenes muy grandes en los cuales ocurría un montón de cosas que ahora distraerían la atención del lector, porque en aquel entonces esas cosas que ahora no, fantásticas y maravillosas, ahora mismo las damos por hecho. Es decir, no sé cómo explicarlo. Luego hablaremos, porque eso es una cosa... Hay dos elementos muy poco estudiados estudiados, pero no, para mí no lo suficiente en el mundo de las novelas de caballerías. Por ejemplo, aunque parezca ridículo, las novelas de caballerías tienen una influencia decisiva en la conquista de América. Decisiva. Sí, y en la toponimia. En la toponimia, absolutamente. California está en las Sergas de Esplandián. Es un lugar mágico. O Patagonia. Es decir, pero en el caso de la conducta de los propios conquistadores, la influencia que tienen algunos de los líderes, el hecho de que ellos estuvieran convencidos de que vivían en un mundo maravilloso y real, como el que veían en las novelas que leían de niños o leían sus padres y abuelos, ha tenido mucha más importancia de lo que se cree. Luego también hablaremos, porque ahora si no es una introducción muy larga, de la influencia que tuvo en Europa, que no fue igual en todas partes. Las novelas de caballerías son un fenómeno, para mí, esto es muy discutible, no se podría hablar, profundamente español. Es decir, que tiene ramificaciones portuguesas, francesas o italianas, pero básicamente es un fenómeno de aquí, español. Es decir, cuando se habla en el mundo moderno de la enorme influencia que tuvieron las novelas de caballerías, eso nace del Quijote,
que es una novela universal. Pero no quiere decir que lo que influía al Quijote en la parte de lo que era la crítica de las novelas de caballerías, que una parte más de las muchas que influía al Quijote, fuera necesariamente completamente europeo. No, eso era básicamente español. Es una cosa que a veces se olvida y que es muy importante. Es decir, la importancia que tienen las novelas de caballerías en el ideario de los españoles del siglo XVI y en las hazañas que hacen en el mundo debido a ese mundo semimágico en el que vivían, es importantísimo, porque también hay que tener en cuenta una cosa. Ahora para nosotros puede parecer absurdo, pero irte al otro lado del mundo, a un lugar desconocido, del que no conocías o sabías nada, y hacerlo, no solamente implicaba valor, implicaba el que tú tenías algún tipo de conocimiento sobre algo que los demás no tenían. Y ese algo que los españoles tenían, hablo español en sentido amplio, y los europeos no, es que los españoles lo habían leído, aunque parezca algo increíble ahora. Muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Pues aquí estoy. ya te veo. No voy a decir que por aquí ando porque no ando, estoy ligeramente perjudicado. Andas todavía con la pata arranca, como dicen. Estamos hablando de esos libros de caballerías, haciendo referencia a esas batallas, a esas contiendas, a esas luchas, que incluso en muchos casos se convierten en luchas personales, espirituales. Pero hay otra segunda parte que no es menos importante. Por un lado estaría ese tipo de amor cortés, de amor incluso platónico, y la magia. Yo creo que son fundamentales en este tipo de literatura, ¿no? Bueno, más que platónico, el amor caballeresco es casi masoquista prácticamente, porque el caballero nunca consigue llegar a la dama, es como una meta que se va escapando, y si al final la consigue, pues malo. Pero es la afición, porque luego los caballeros de la época hacían lo que les daba la gana. Entonces no tenían límite de ninguna clase, o sea... Porque podían, Juan Ignacio. Sí, también es verdad. Pero también me gustaría resaltar algo sobre lo que habéis hablado antes. Habéis hablado de que es un fenómeno nítidamente español porque nace en España y porque en España creamos, digamos que toda la nomenclatura de los libros de caballerías, aunque sea una nomenclatura que no es para nada ni española, ni inglesa, ni de ninguna otra parte, porque el autor del libro de caballería se lo inventa prácticamente todo, solamente algunos reciben una cierta inspiración o se basan en alguna cosa, pero pues eso, Palmerín de Inglaterra, bueno, vale, Palmerín de Inglaterra, ¿qué tiene que ver eso con La Mancha o con cualquier sitio que estemos nosotros ahora? Amadís de Gaula, 4 tomos que yo me leí, por cierto, además de un manchego, García Rodríguez de Montalvo, que fue el compilador de toda la obra y que francamente hoy es literalmente infumable, o sea, es imposible leerse eso, o sea, de verdad, o sea, resulta prolijo. No me extraña que toda la generación de ideas o de ideales que vienen del libro de caballería fuera de alguna manera ridiculizada por Cervantes, añadiendo, digamos, ese elemento fundamental que son las que provocan la locura de un caballero andante, porque todas estas ideas de altruismo, de esfuerzo, de trabajo, van a tener su corolario en este ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que en definitiva es un hombre que lucha por un ideal. De alguna manera también los otros luchaban por esos ideales. Sin embargo, es curioso, la componente espiritual del libro de caballerías, dicho en genérico, ya sé que no es lo mismo libro de caballería que el libro de caballerías, que novela de caballería, pero eso luego lo veremos posteriormente. Sí. Lo que hay detrás de todo esto es la búsqueda de un ideal de nobleza. Y el ciclo dentro de los libros de caballerías, que no podemos dejarlo dentro del esperpento, y además tampoco lo citó prácticamente Cervantes, es el ciclo artúrico. Porque el ciclo artúrico tiene características propias. Es un ciclo que empieza en un momento muy concreto, a partir de un libro muy espectacular. Bueno, lo que pasa es que los ciclos artúricos hay un antes y un después, por decirlo de una manera. Es decir, los ciclos artúricos han sido cristianizados partiendo de una mitología celta. Sí, de alguna manera es así, pero además hay una serie de elementos mágicos que figuran en estos ciclos donde las supuestas referentes siempre vienen de mano de personajes ignotos, pero que todos están alrededor de España de alguna manera. Por ejemplo, el Grial o el paradero del Grial se atribuye a Flegetanis, un señor que vive en Toledo y que es no es exactamente un israelita, sino que es de los hijos de Salomón. Con lo cual ya tenemos un elemento mistérico. Matiz, es decir, la novela Caballerías española
aunque no se parece mucho a la poesía épica tardomedieval o altomedieval, ni europea, ni francesa, ni española, tiene algunos elementos que la alejan muchísimo del mundo céltico, del ciclo artúrico. Tiene algunos elementos que se parecen mucho más a las creencias de estilo germánico que inspiran la caballería europea. Es una cosa totalmente distinta, pero también muy original. Lo que ha dicho Juan Ignacio es muy importante. Tiene un elemento mágico que está en torno al caballero y a los deberes de él en el mundo, que se aleja mucho del mundo mágico y semiférico del ciclo artúrico. Vamos a hablar con dos invitados que tenemos aquí en el programa. Antes lo anunciábamos, tanto Isabel Fernández como el especialista con Santiago López Navia, y que nos servirán también para introducir dos apartados. Por una parte, esa última edición del libro del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, esa última edición plurilingüe, y también, por supuesto, vamos a hablar con el cervantista Santiago López para profundizar en lo que son los libros de caballerías. Isabel Fernández, muy buenas. Bienvenida de nuevo a la Escóbula de la Brújula. Buenas tardes, queridos amigos del equipo de la Escóbula de Sí, la Brújula. acércate al micrófono. Primero, bueno, pues por supuesto agradecerte el que nos hayas invitado, que nos hayas ofrecido un año más la hospedería para realizar el programa. Y aquí tenemos 2 tomos hermosísimos, ilustrados a todo color. ¿Cómo surgió la idea de hacer este Quijote plurilingüe? Bueno, primero quiero, además de saludaros, daros de nuevo la bienvenida y no quedarme en esto de es como la segunda vez que venís y el final de no. La segunda vez que venís y preparamos ya otra nueva para cuando los de amigos de la historia de Mota del Cuervo le vuelvan a contar al equipo de la Escóbula de la Brújula y al mundo entero algo sobre el tesoro de Ricote. Y ya sé, Santiago López Navia, que esto es lo que Cervantes nos dijo que discutiéramos en La Mancha sobre Don Quijote. Bueno, pero iremos hablando poco a poco de Sí, ello. sí. También quiero saludar a los seguidores del equipo de la Escóbula, a estos escobuleros que les siguen como peregrinos y a todos los oyentes que a lo largo del amplio mundo también sé que siguen vuestro programa y que hoy estarán muy atentos porque estamos hablando de los libros de caballería y de nuestro paisano manchego. Bueno, explícanos, ¿cómo surge la idea? Porque el año pasado, cuando estuvimos aquí, ya se estaba gestando. Yo recuerdo que nos estabas comentando, pues estamos pensando en hacer un libro así y tal, que no existe, pero bueno, era como un castillo en el aire, ¿no? En principio, pero de repente pasa un tiempo, recibimos una llamada, oye, que me gustaría que participarais en este trabajo. Y de repente, bueno, pues ya todo va rodado y tenemos los ejemplares aquí, ¿no? ¿Cómo toma forma el proceso? Pues el proceso es un poco más el apoyo que los desocupados lectores a los que Cervantes hace 400 años cita en su prólogo, han hecho caso a las ideas y a las ilusiones que han acudido a mi mente. Entonces, es como un compromiso con el Quijote, por ser un paisano mío, y un compromiso con los lectores y un agradecimiento al ilustrísimo Cervantes. Con las mismas palabras de mi queridísimo amigo y padrino en estas aventuras quijotescas, Santiago López Navia, dice que este libro, que ella sabe muy bien que el libro que está en sus manos, acabado hijo del entendimiento, es en efecto el más hermoso, el más gallardo y el más discreto que hay, que nadie haya podido imaginar ni imaginará jamás. Y efectivamente, según también nuestro amigo Lucía Mejías,
es el único ejemplar del Quijote que hoy, después de 400 años, reúne 67 lenguas de distintos países del mundo. 67 idiomas. ¿Y cuánta gente ha participado? Pues entre los copistas e ilustradores, 200 personas. Ahí es nada, ¿eh? Nada. Coordinar todo esto. Hay que reconocer que es un libro único. Nosotros lo tenemos aquí, además la primera y la segunda parte del Quijote, totalmente manuscrita, en fin, con todos los autores que han participado. Una obra ingente, original, extraña y por lo tanto genuina, y lo que le hace, pues eso, una auténtica rareza, no solo ahora, sino con el paso del tiempo. Un poco lo que decía David, quiero contar una anécdota, porque por la parte que nos toca, porque desde luego ya digo, el libro es una exquisitez, pero cuando ella se pone en contacto con nosotros, en fin, ya nos conocemos evidentemente del año pasado, ofreciéndonos este reto, que no deja de ser un reto, no nos dice que escribamos un capítulo, en fin, en román paladino, en castellano, en fin, en la lengua de Cervantes, que más o menos intentamos dominar, sino que lo escribamos en eslovaco. Bueno, que es el idioma que dominamos y que hablamos todos los días. Sí, cuando tomamos unas cervezas no hablamos otra cosa. Sí. Pero aquí viene lo curioso, es decir, me ofrece ese reto, yo conozco a mi gente, conozco al equipo, y yo se lo digo entusiasmado, ¿no?, por la emoción de poder escribir un capítulo único, en un libro único, como es la segunda parte del Quijote. Y uno de los miembros del equipo, que le tendréis dentro de un ratito también hablando, que es Manuel Berrocal, él aceptó con entusiasmo el envite, aun sabiendo que él, cuando yo le dije que íbamos a escribir un capítulo en eslovaco, él entendió que íbamos a escribir un capítulo con el sobaco. Y aún así dijo que sí. Yo sabía que era un reto, pero no sabía que era tan difícil. Cuando él dijo, bueno, si es un idioma, esto como el chiste de Gila, si el búlgaro resulta que es un idioma. Entonces fue mucho más fácil, ¿no? Porque él ya venía depilado, el sobaco, en fin, ya tenía una pluma especial y, además de escribir, también se prestó a dibujarlo. Si luego ese capítulo tiene un cierto olorcillo, no os preocupéis, que es en eslovaco, no con otra parte de la anatomía humana. En fin, lo cuento esto como anécdota para que os deis cuenta de que realmente nos encantan los retos y que gracias a alguien como Isabel, tan entusiasta, cervantista también ella, a pesar de que no quiera reconocer ese título, pues es la que hace que este tipo de proyectos aparentemente locos, quijotescos, pues salgan adelante, ¿no? De hecho, yo creo que ese es el gran mérito que tiene no solo el hacer un programa de estas características aquí en el Toboso, sino el reconocer y sobre todo el dar todo el mérito a personas como Isabel, que si no fuera por ellas, desde luego, este tipo de obras únicas, ya desde el primer momento que se concibe y que nace, pues no tendría ningún tipo de cabida, porque es una labor muy ardua, muy dura, muchísima gente, y coordinar todo eso os puedo asegurar que es muy, muy, muy complicado. Por eso, Isabel, mi pregunta casi un poco también obligada. De todo lo que has tenido que recopilar, tanto en la primera como en la segunda parte, sé que hay de todo tipo de idiomas, sé que se han generado muchísimas anécdotas alrededor de estas dos obras, de estos dos tomos. Para ti, si te quedarás con una de las anécdotas, con algún capítulo, con alguien que tuvo que escribir, pues yo sé que, sin decir nombre, pero sé que incluso hay capítulos que están escritos con faltas de ortografía, hay capítulos que incluso están trastocados algunas palabras, pero aún así, ¿con qué anécdota te quedarías dentro de todo este bagaje, de todas estas experiencias que has tenido que sufrir a lo largo de estos años? Pues con las caras de algunos de los amigos a los que les dije, oye, que tienes que escribir un capítulo, como vosotros. En eslovaco, sí. En eslovaco. O en islandés, o en turco, o... ¿Dónde está aquí mi queridísimo amigo Román? Cuando se lo dije que en húngaro, y dice, pero... No, a ver qué, digo, sí, bueno, espérate, que me siento y me lo cuentas. Oye, ¿y cuántos ejemplares? ¿Cuál ha sido la tirada? La verdad es que esto se hizo como simplemente homenaje de los manchegos a Miguel de Cervantes. Sabemos que si Miguel de Cervantes no se le ocurre crear un personaje y decir que es manchego, pues La Mancha, que hay muchas cosas buenas en ella, no hubiese, pues, con toda seguridad, llegado tan lejos, ¿no? Aparte de que hay muchas personas, como la que en este momento está hablándonos, que ha llegado a confundir esa línea en donde Don Quijote era creación literaria o era un antiguo paisano de la Mota del Cuervo, que, vamos, igual que Cid Campeador o Ricardo Corazón de León, Jaime el Conquistador, pues formó parte de la historia de Mota durante una época, y yo, bueno, pues no pasa nada porque creciera. Cuando aún todavía no podía leer, sino solo escuchaba hablar a mis familiares de Don Quijote, ¿no?
De todas maneras, sé que es una edición limitada. Sí, hablamos con la editorial. Al principio nos asustó mucho el precio. Yo no quería que este libro, supuesto que nacía del corazón y era altruista, se comercializara. Por tanto, había que apostar muy fuerte por este proyecto y gracias a que todos los amanuenses dijeron vamos para adelante, Isabel, pensamos que con 300 ejemplares podríamos hacer frente a este enorme costo que suponía. Y 200 eran para nosotros y otros 100 que aún todavía quedan a disposición de estos coleccionistas o bibliotecas que estén interesadas en tener un ejemplar de esta magnífica obra única hasta hoy en la historia de Don Quijote. ¿Cualquier particular lo puede adquirir? Sí, hasta que se nos agoten estas 100 ediciones que nos quedan, esos 10 volúmenes, perdón. Un correo electrónico al cual se pueden poner en contacto. info@casadelatorre. info@casadelatorre.com. Desde la Escóbula, por supuesto, y ya como dice Jesús, pues agradecerte el que hayas contado con nosotros y la idea de crear esta magnífica edición. Muchas gracias. Bueno, como decía antes, a mi izquierda tengo un cervantista de tomo y lomo, Santiago López Navía. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Bienvenido a la Escóbula de la Brújula. Bien hallados. Bueno, es doctor en Filología y en Ciencias de la Educación, doctor honoris causa por la Universidad Internacional SEC de Santiago de Chile. Forma parte del equipo directivo institucional del Trinity College Group of Spain y es profesor asociado en la Universidad Internacional de La Rioja. Además, bueno, pues has publicado varios libros, numerosos artículos especializados y además, pues eso, ¿no? Complementas esa tarea docente con la investigación y la creatividad literaria, ¿no? Porque además escribes libros de poemas. Así es. Bueno, también has participado en este Quijote de plurilingüe, pero centrándonos un poquitín en el tema de los libros de caballerías, para situarnos, ¿qué significaron estos libros para la época? Significaron una forma de concebir el mundo, de reinventarlo, de entenderlo, toda vez que, como bien ha dicho Carlos, son una manifestación muy clara de lo cristiano. Y esta visión, esta cosmovisión cristiana, implica entender la vida de acuerdo con un sentido de misión, de acuerdo con un sentido de aventura, de acuerdo con un propósito permanente de superación, de perfección, y con todos los ingredientes de la pasión desde el punto de vista literario. Antes habéis dicho que muy probablemente los libros de caballerías hoy serían difícilmente degustados, pero es cierto que reúnen, acreditan en grado de excelencia todos los ingredientes necesarios para suscitar la pasión del lector. La amistad y también la traición, el amor y la muerte, que son las dos grandes tensiones que mueven la historia de la literatura y de la estética en general, pero también otras formas que tienen que ver precisamente con lo que antes dije, la aventura como resultado del azar que implica la superación y el perfeccionamiento, es decir, elementos que tienen que ver con la visión del hombre sin perjuicio de la búsqueda de la trascendencia. De hecho, la iluminación cristiana, la cosmovisión claramente cristiana de la literatura caballeresca, empezando por el ciclo de Bretaña y particularmente por la llamada Vulgata artúrica,
es algo que tiene un sentido extraordinario y que demuestra que el caballero está cumpliendo un destino al que no puede sustraerse y en el que intervienen elementos que dictan, proponen, imponen un determinado camino del cual el caballero en muchas ocasiones no puede apartarse. Es decir, un caballero andante, un caballero aventurero, aunque es libre de tomar una determinada decisión, sabe que el resultado final está condicionado por un destino al que modo alguno puede sustraerse, y esa manifestación del destino tiene huellas y tiene vestigios muy significativos de los que podremos hablar en el transcurso del programa y más adelante. Cuando estamos hablando de estos libros de caballerías, hoy en día los vemos casi como si fueran bestsellers en la época, ¿no? Pero posiblemente la verdad fuera otra, porque ¿qué difusión tenían? En aquella época mucha gente no sabía leer. En efecto, pero para eso estaban las primeras versiones de lo que hoy denominamos clubes de lectura, ¿no? Era muy común que hubiera alguien que leyera a los demás. Y muchos de estos libros de caballerías, concretamente Amadís de Gaula, llegaron a publicarse en pequeños capítulos que se leían como por entregas, hasta el punto de que la vivencia de los lectores en aquella época podía ser tal que podía considerarse que Amadís era un ser real. En el momento en que se produce la muerte de Amadís, siempre se cuenta esa anécdota, quizá apócrifa, de alguien que lloraba diciendo «muerto es Amadís», es decir, la presencia de los caballeros como algo próximo. Algo parecido a lo que sucedió en Francia con los Tres Mosqueteros, que no dejaban de salir como folletines periódicamente, ¿no? O algo parecido a la vivencia que todavía se tiene del Quijote en determinados lugares de Castilla-La Mancha. No faltan investigadores de la geografía manchega que, habiendo hecho estudios de campo, han escuchado a personas del lugar diciendo Don Quijote que en paz descanse. Es decir, la perspectiva, la vivencia, la experiencia de algo muy próximo, que es muy nuestro, hace que lo sintamos, en efecto, eso, íntimamente nuestro. El Quijote mismo es una manifestación muy evidente del peso de los libros de caballerías. No es casual, ni muchísimo menos, que Cervantes parodiase un género literario que, habiendo estado en auge, pasa a ser cuestionado y a estar en declive. Pero, curiosamente, en la misma parodia que entraña la escritura del Quijote de Cervantes hay también un homenaje. El Quijote no es una parodia de los libros de caballerías, es una parodia de los malos libros de caballerías. Y la prueba del 9 está en el capítulo del donoso escrutinio, en el que los buenos libros de caballerías se salvan. El Amadís se salva, el Esplandián ya no, es decir, las continuaciones van a otro lugar. El Tirante el Blanco es, evidentemente, Tirant lo Blanc, es un libro celebrado especialmente por Cervantes, que era un magnífico conocedor de la literatura caballeresca. Sí, incluso, no de otra forma se puede parodiar. Incluso él hace un poquitín como abogado del diablo, es decir, claro, en boca de los propios personajes va citando los pros y los contras y discutiendo y descartando algunos libros, los buenos y los malos. Temática a temática y personaje a personaje, es decir, la defensa de los motivos que impulsaron a determinados personajes, a determinados héroes, a determinadas heroínas, pero solo se puede parodiar aquello que se conoce profundamente. Tomemos como referencia las recreaciones cinematográficas que se han hecho del ciclo artúrico. Por una parte, tomemos como referencia el Excalibur de John Borman, pero por otra parte tomemos como referencia los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores de los Monty Python. Esa parodia demuestra un conocimiento exquisito del universo literario caballeresco. Solo es posible parodiar aquello que se conoce y, en el fondo, aquello que se ama. Una de las cosas que me llama la atención de los libros de caballerías, y luego me imagino que en el Finlandor entraremos en más detalle, es cómo, siendo una literatura popular, una literatura bien vista en el momento y sobre todo en el siglo XVI, ¿no?, que es la época de esplendor de los libros de caballerías, donde gente tan importante como Santa Teresa de Jesús o Fernando de Valdés o incluso el propio Carlos V leían este tipo de libros, y además donde tiene todos los ingredientes que luego se desarrolla en la literatura posterior, la literatura de aventuras, la literatura fantástica, la literatura incluso del cómic de superhéroes, teniendo todos los ingredientes, donde está lo que tú decías, una especie de camino iniciático del héroe, donde tiene que pasar una serie de pruebas, donde existe la magia, donde existen unos valores cristianos, es decir, todos los ingredientes. Y sin embargo llega un momento, sobre todo a raíz de la novela del Quijote,
que esa literatura empieza a ser denostada. Es decir, teniendo todos esos ingredientes populares, atractivos, y que en el fondo forman parte casi de la esencia humana, ¿no? del devenir de un ser humano, ¿cómo puede ser que caiga en desgracia con esa rapidez y luego prácticamente ya no se vuelve a tocar los libros de caballería y prácticamente el que lo menciona es como que lee una literatura menor, una literatura, en fin, que hay que desterrar un poco? Y yo creo que tuvo un comportamiento, pues eso, ejemplar, por lo que tú dices, que acercó muchísimos de esos ideales caballerescos al pueblo llano que de otra forma no se hubiera acercado. Una de las razones, probablemente una de las más significativas de ese rechazo, pudo consistir en las consecuencias perniciosas de las continuaciones. Es decir, hay un momento en el que las continuaciones de las continuaciones se alejan del verdadero sentido original de la caballería cristiana y por lo tanto distraen al lector embutiéndole de un mundo demasiado mágico, demasiado mistérico y demasiado exagerado. Por lo tanto, eso puede tener consecuencias negativas para la lectura y por lo tanto puede distraer al hombre, a la mujer de la época, de otras preocupaciones más trascendentes. A partir de ahí podemos entender la vieja discusión sobre la propensión de nuestra literatura, la literatura española, a lo realista en perjuicio de lo ficticio. Es decir, ¿en qué medida puede entenderse que el rechazo de la literatura caballeresca es también una consecuencia de este rechazo de lo fantástico, mal entendido y muy discutible, que siempre ha animado a nuestra literatura? No es casual esa anécdota que se atribuye a Felipe II cuando, a tiempo de ir a pretender a María Tudor, mediados del siglo XVI aproximadamente, dijo en su juramento que renunciaría al trono en el caso de que reapareciera el rey Arturo. Ya sabéis aquello de mientras los cuervos estén en el palacio, pues cabe la posibilidad de que haya monarquía y por lo tanto hay un cierto trasunto de fundamento mítico de la monarquía asentada en raíces artúricas, evidentemente. Hay mucho de todo esto. Quería comentar una cosa para los oyentes, sobre todo porque a veces se confunde mucho lo que es el comentario que ha hecho David sobre el analfabetismo y la poca gente que sabía leer en el siglo XVII, por ejemplo, con la realidad. La España del siglo XVII tenía aproximadamente unos 8 millones de habitantes, aproximadamente. España actualmente tiene, como es bien conocido, unos 46, aproximadamente. España es uno de los mayores productores de libros del mundo, y eso es bien conocido. Somos un gran país editor. Sin embargo, es verdad que tiramos mucha edición basura, en el sentido que tiramos muchas ediciones, hablo de papel solo, muy pequeñas. La edición media española de libros, una edición normal no pasa de 1.500 ejemplares, es algo ridículo. Bueno, pues si alguien quiere saberlo, la primera edición de Quijote superaba los 500. Cuando muere el rey Felipe II, unos años después, su hijo, Felipe III, hubo una edición que se llamaba La vida de nuestro señor, el rey Felipe II, se editó en 1619 y tiró 1.500 ejemplares. Es decir, las ediciones eran grandísimas para el porcentaje de la población de la época. Es como si ahora mismo una edición tuviera algo así como 120.000 ejemplares. O sea, cuidadín, se leía mucho. La gente que leía mucho y leía muy bien, a partir de la imprenta, hablaba a partir del siglo XVI-XVII. Y era gente que era extremadamente culta. Es decir, puede parecernos hoy, serían muy alejados de nuestra forma de pensar. Aparte de lo de los clubes de lectura, había algo más, había difusión por el conocimiento, del respeto. Es una forma de entenderlo. Y que se respetaba enormemente a la gente que tenía cultura y sabía leer. La gente de la época sabía escuchar. Uno de los grandes defectos del siglo actual, no, eso no sería parte de otro programa, es que se está perdiendo el principio de la autoridad, de la autoridad del conocimiento. A mí me gusta mucho Internet, es decir, no vamos a entrar en este tema, es decir, pero ahora mismo, un gran experto en el Quijote se puede encontrar con que si habla en el siglo XVIII, la gente lo escucharía. Ahora en Twitter le discutirían. Y dice, ¿para qué dice este tío? Es decir, eso es un drama, no es una broma. Es gravísimo. Es gravísimo, porque ahora mismo Stephen Hawking no se distingue de alguien que no sepa leer y escribir dentro de Twitter. Son exactamente iguales. Eso tiene una parte buena y una parte horrible. La parte horrible es que se ha perdido el principio o el sentido del conocimiento superior. En el siglo XVII eso existía. Y por extraño que parezca, la confusión que podía existir, y luego hablaremos de las geografías mágicas, de los mundos no conocidos, de todo lo que había en los libros de caballerías, los libros de caballerías, en contra de lo que cree Tregey, por ejemplo, en este tema, ayudaban al conocimiento. Es decir, es que dicen que hay un lugar al otro lado del mundo, en la Tierra Australis, donde los hombres tienen cabeza de perro. Pues que había un español que llegaba y decía, pues no la tienen de perro, son normales. Eso es conocimiento y eso es autoridad. Ahora lo discutirían. Pues seguro que sí, porque hay una conspiración que dice que... Entonces, de verdad, es decir, a veces nos metemos mucho con la gente de hace 400, 500 años. No eran ni tontos, ni eran bobos,
ni eran gente que no tuviera raciocinio y no supiera pensar. Sabían perfectamente, eran gente extremadamente culta y sobre todo sabían respetar el conocimiento que daba la autoridad del que sabía más. Eso les hacía mejores en muchos sentidos y les hacía tener una sensación permanente de perfeccionamiento que en algunos elementos en Europa occidental estamos perdiendo. Esto es una pequeña... Totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos. De hecho, no solamente hoy abordar un tema como este ante un público genérico puede resultar, si no dramático, por lo menos discutible, sino que más allá de haberse perdido o haberse diluido la autoridad del conocimiento, hoy quien conoce puede resultar incómodo. Sí, es molesto, de hecho. Van a por él. Sí, así es. Santiago, antes de dar paso a las secciones, va llegando el momento de hacer una pequeña aclaración, porque se habla de libros de caballería, de novelas, y ¿hay diferencia entre libros de caballería y novelas caballerescas? La diferencia está en la elaboración literaria, es decir, en cómo se reconstruyen los temas, cómo la realidad cede ante una determinada visión de la ficción. Es decir, en definitiva, el trasfondo viene a ser el mismo, pero la elaboración literaria es bastante diferente. Quiero decir algo en relación con Isabel. Si estamos aquí es por ella. Y conozco a Isabel hace casi 20 años aproximadamente, y pocas personas en el mundo habrían sido capaces de conseguir esto. Isabel es una visionaria, pero es una fuerza de la naturaleza. La he visto emprender dos proyectos que podían parecer absolutamente imposibles, y yo he asistido y he participado con ella a los dos. El Quijote entre todos, en 2 volúmenes, que ya fue una pureza literaria, y esto, para conseguir esto hay que llamarse Isabel Fernández Morales. Es decir, para publicar un Quijote políglota hay que ser ella, y solo ella. Esto es cierto. Es decir, vaya en su homenaje y en su agradecimiento. Con este agradecimiento... Muchas gracias, pero desde luego, si no fuese porque todos los que me rodeáis creyerais las mismas fantasías y lucharais por las mismas ilusiones que yo, de verdad, mi labor no tiene la mayor importancia. Santiago e Isabel, afortunadamente, España es una tierra de Quijotes. Sin duda. Bien dicho sea. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. El zurrón del caminante. Maese, nos vamos de viaje, aunque estamos en el Toboso. Cogemos ese zurrón del caminante y nos vamos hacia la mítica Arcadia. Es lógico hablar de un elemento fundamental en el libro de caballerías y en la novela pastoril, que es la supuesta referencia a ese mundo primigenio, ese mundo original, ese mundo puro y absoluto que constituía la Arcadia, la tierra de los osos, la tierra de los pastores, una región en la que se supone que había una vida absolutamente maravillosa donde la naturaleza lo daba todo y había poco que trabajar y todo el mundo podía dedicarse al refocile absoluto por los praos y estas cosas. Yo me quiero centrar en la Arcadia esta que luego Nicolás Poussin llevaría un cuadro magnífico, el misterio de Eitan Arcadia Ego, quién soy yo en la Arcadia, ese ego a quien se refiere fundamentalmente, que luego ha sido trasunto de tantas cosas como por ejemplo el Código da Vinci, el Enigma Sagrado y otras novelas de amplia difusión en los últimos años. Bueno, pues lo que quiero revelar es que aquí también en España hay una Arcadia. Hay una Arcadia que precisamente estaba muy relacionada con la Arcadia mítica de Grecia. Y esa Arcadia es lo que se llamó en su momento dado la Orospeda. O sea, el lugar donde termina la montaña y empieza la llanura, o al revés. La Orospeda, que fue una región dominada por los bizantinos en un momento dado de nuestra historia y donde convivieron con otras culturas y con otras formas y que tenían montes míticos como por ejemplo el Cambrón. Para situarlo, estaríamos hablando del sureste de la península ibérica. Estamos hablando de una región que podemos reconocer como lo que ocupaba en su momento la única región visigoda que sobrevivió a la invasión de la 711, que fue la Cora de Tuzmir.
La Cuadra de Tuzmir, que es una zona que está alrededor de Aurariola o Orihuela, pero que llega de alguna manera a donde las montañas de la Sierra de Segura, Cazorla y Las Villas entran ya hacia Sierra Morena y ya van a dar lugar a las zonas de La Mancha. ¿Y por qué existe aquí esta Arcadia? Esto fue una intuición que tuvo un amigo mío que ya falleció, al encontrarse con que había una región que tenía un río, un pueblo, un río que se llamaba Onsares. O sea, Onsares, en una región donde se habían refugiado de alguna manera todas las gentes que venían del Pirineo aragonés, que eran cátaros rebotados después de la batalla de Muret, en esta región se refugiaron camino de la isla de Mallorca, donde les llevaría Jaime I posteriormente. Y en esta región, justamente, el punto central es un pueblo que se llama Onsares. Onso es oso en aranés. Y entonces él creyó descubrir que esta región era la Arcadia española, o sea, una región mítica que eran también la tierra de los onsos. Luego, poco a poco descubrimos que era una afirmación un poquito larga, porque onso quizá no se refería exactamente a oso en aranés, sino que se refería a onza, que es un felino que también circula por la región. Pero sí que es cierto que si uno sube al monte Cambrón, donde la planta fundamentalmente es el serval, una planta que sirve para alimentar a todos los animales y a las personas, teóricamente, y que alrededor de todo este núcleo crearían una especie de mundo idílico que sería inspirador de muchísimas cosas. Incluso se piensa que ahí se mantuvo algún secreto que los cátaros habían traído después de Francia. Juan Ignacio y yo hemos hablado mucho del enigma de la muerte de uno de los comendadores de Castilla en el siglo XV, que muere en la Catedral de Caen asesinado, que era uno de los grandes protectores, era el señor de Montizón, no hace falta que digamos la química Montizón. Sí, Miguel Lucas de Iranzo. Sí, Lucas de Iranzo, el conestable de Castilla, Lucas de Iranzo, asesinado en la Catedral de Jaén. Se le acusó de haber protegido a los judíos, probablemente no era cierto, pero es verdad que él tuvo un enorme interés en proteger determinadas zonas de la antigua zona fronteriza de la Cura de Tuzmir con lo que luego era la zona noroeste del Reino de Murcia. El Reino de Murcia cogía Albacete, el Reino de Murcia musulmán, y la región murciana hasta la autonomía de 1978, en realidad Albacete formaba parte histórico de lo que era el Reino de Murcia. La razón por la cual Lucas de Iranzo protege, que era señor de Montizón y que había combatido en la Vega de Granada antes de la guerra de los Reyes Católicos, en los años 60, durante la parte final del reinado de Juan II, en los 1445-50, es muy interesante porque él por alguna razón estaba muy interesado en proteger una zona de la frontera donde realmente la instalación de la colonización castellana, que había sido muy, muy inicial, se había detenido porque era una zona entera entregada a Campos de Calatrava, básicamente, eran la Orden de Calatrava y Santiago. El por qué protegió como comendador de Montizón y como señor de la Orden de la Banda esa zona nos llevó a pensar... La Orden de la Escama. Claro, de la Escama, perdón. La Orden de la Escama, una orden que desaparece porque el rey le encarga una misión mítica a finales de la primera mitad del siglo XV, nunca se supo que fue de ella. Es decir, es verdad que es una misión que estaba relacionada teóricamente con el fin del mundo, con el papel de Castilla en el fin del mundo, algo muy artúrico, por cierto. Que los ciclos arturianos, que son muy famosos en Portugal, el sebastianismo, o en Inglaterra, no lo son en Castilla, salvo esa extraña mención. Entonces, es verdad que él estaba obsesionado en proteger una determinada zona de la frontera entre Jaén y Murcia. Jaén, Murcia y Albacete, era parte de la zona sur de Albacete. Nunca hemos sabido cuál fue la causa o qué era lo que buscaba allí, pero sí es verdad que, de una manera u otra, algunas novelas de caballería, por cierto, la geografía de la novela de caballería es fantástica, no existe. Son lugares totalmente imaginarios, que se parece mucho más a una película Disney que a una realidad. Es decir, a una película Disney en el sentido que interpretaban conocimientos más o menos míticos de la gente de la época y los teletransportaban, por decirlo, a un mundo que no existía. Sí, eso forma parte de esos elementos oníricos y raros que tienen. Iremos hablando pero luego, si nos es da tiempo, curioso en el Filandón. que en algunas de las series que luego tocaremos españolas, se parece muchísimo, eso tiene razón el amigo fallecido de Juan Ignacio, a algunos elementos de la zona fronteriza de Albacete, Murcia y Jaén, pero de una manera sorprendente, incluso en la terminología de los lugares, y es un tema muy poco estudiado que merecía la pena algún día investigar. Mientras estaba hablando Carlos, aquí se ha montado en 2 segundos el chiringuito, porque dentro de ese zurrón del caminante, Maese siempre suele traer alguna música, y hoy una música muy especial. Bueno, esto es una sorpresa porque yo le debo a Isabel algo, así que le he querido traer una pequeña sorpresa que vamos a hacer entre
Nuestro querido Antonio, David Burgos, que es un guitarrista magnífico, y yo soy el que he hecho la letra. Y esto es en tu honor, Isabel, y sobre todo como agradecimiento a todas las cosas que haces por la cultura y por todos nosotros a su vez. Bañado de plata, silueta sin nombre, que flota en la bruma que cubre la mancha. A la luz de la luna, sobre su caballo azabache y nácar, silueta cansina, silenciosa y solitaria. Y a lo lejos viene sobre su jumento Sancho temblando, temeroso y somnoliento, y recortándose sobre el negror de los cielos las aspas de un molino de viento. Y atraviesan el pueblo cansino y silencioso, buscando a Dulcinea, la princesa del Toboso, buscando a Dulcinea, la princesa del Toboso. Todo esto soñaba Isabel en su rincón, mientras medía la noche el péndulo del reloj. Mientras medía la noche el péndulo del reloj, de repente sonó de la puerta la aldaba y ella se despertó. ¿Quién será en la madrugada? Quizás el caballero en busca de posada. Y bajó discreta por ver quién llamaba, solo pudo ver la calle solitaria y sobre el cielo frío de aquella madrugada supo que era la luna quien llamara. Y volvióse a soñar en su sillón de badana, con caballeros, dragones, princesas y damas. Estos sueños que la dama blanca regala solo pueden ser posibles en las noches de la Mancha. Solo pueden ser posibles en las noches de la Mancha. Solo pueden ser posibles en las noches de la Mancha. La escóbula de la brújula. Bueno, don Manuel Berrocal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Va siendo hora
de hablar de esa magia. De esa magia de los libros de caballerías, de esa magia iniciática y de esa otra magia, de esa magia popular. De esa magia que fueron el fundamento de que la fantasía entrara en los libros de caballería y que llegara a un público muy amplio en aquella época que realmente soñaban con estas historias. Cuando hablamos de la magia realmente en el mundo del libro de caballería, en realidad lo que estamos recuperando, aunque sea como un hijo un poquito ya lejano, era el mito aquel que hablaba Joseph Campbell del monomito, el método del héroe, realmente la base del el símbolo de aquellos que han de iniciarse y de que han de conseguir los grandes valores y que Joseph Campbell plantea en su libro sobre la mitología del héroe, y sí que sin duda alguna fue la base para todo este movimiento de la literatura que llamamos de caballería, pero que en realidad no es nada más que una evolución de los antiguos héroes, tanto griegos como romanos, y donde se fueron adaptando y readaptando la historia, porque, claro, hubo influencias exteriores. Los héroes griegos eran los dioses, los que entre ellos peleaban de alguna manera por conseguir el beneplácito del héroe y el ayudarle. Y en un momento determinado, pues ¿qué ocurre? Que cuando el caballero andante, el caballero se encuentra en una situación semejante, no son los dioses los que van a pelear, son esos magos, esos brujos, esos elementos cristianizados de lo que eran todos aquellos símbolos religiosos antiguos del paganismo, y que sin duda alguna en la época en la que se escriben estos libros no era posible de plantear, pero que sin duda son cambiados y mostrados de una nueva manera, y es a través de toda esa magia que está establecida en esos mundos maravillosos que ellos hablan, mundos maravillosos que han llegado hasta nosotros, hasta en las cosas más insospechadas. Según estaba Juan Ignacio hablando de la Arcadia, me estaba acordando de que una de las series de manga más importantes que existieron, que eran las aventuras del Capitán Harlow, la nave se llamaba Mi Bella Arcadia, y su misión era conseguir encontrar ese mundo maravilloso de la Arcadia. O sea, que es que lo tenemos tan metido, lo que es el mundo de la caballería, en nuestro mundo actual, en la fantasía, que no somos capaces de definir totalmente. Manuel, si tú preguntas en California de dónde viene el nombre de su región, no tiene ni idea el 99,9%. Sí, pero está claro que viene de ahí. Sí, las Sergas de Esplandián es un lugar mítico habitado por amazonas y por evidentemente. Brujas. O sea, que es que ese es el tema, que aquellos elementos de la míticos, mágicos de los libros de caballería están metidos en nuestra cultura de una manera increíble. Además, lo importante no es eso, sino ese proceso mágico en el cual el propio caballero era capaz, en un momento determinado, de ir consiguiendo su desarrollo a nivel espiritual. Eso ha sido la base de la figura completamente del héroe por autonomasia a lo largo de toda la cultura, de nuestra cultura. Del héroe y del iniciado. Y del iniciado, realmente estamos hablando de un iniciado, o sea, un caballero no era un guerrero, era algo más que un guerrero, era un señor que en un momento determinado establecía su vida en relación a conseguir unos ideales por encima de todos, y esos ideales podían ser cristianos o podían ser de lo que fuera, daba igual, pero lo importante era conseguir esos ideales por encima de todo, y esos ideales de la igualdad entre la gente, esos ideales de acabar con la injusticia, esos ideales que fueron la base del Quijote, y que seamos sinceros, es que siempre decimos, no, es que el Quijote, Don Quijote era un loco. No, era un idealista, nunca fue un loco. El problema fue que la realidad chocó contra él, pero nunca fue realmente un loco. Era un idealista que vivía en ese mundo mágico que él quería conseguir por encima de todo. Entonces, la circunstancia estaba en que, claro, su mundo, ¿qué se establecía? Pues en esa magia del siglo XVI, en esa magia que establecían en los libros de caballería y en la magia que él vivía de forma cotidiana. Pues claro, Cervantes habla claramente de la magia natural y la habla como algo muy serio, como algo que está en las universidades, como algo que no se pone en duda. La astrología, la alquimia, eran movimientos que en aquel momento nadie ponía en duda la realidad de ellos. Claro, de hecho, de la astrología
luego deriva la astronomía, y de la alquimia, que luego lo hablaremos en la siguiente sección con Carmen, de la alquimia derivan, por supuesto, la química. Yo más bien te diría que de la astrología queda la astronomía porque pierde realmente la razón de su estudio. Y de la alquimia pasamos a la química porque pierde la razón de su estudio. O sea, es un poco como el hijo bastardo de cada una de estas ciencias, por llamarlas de alguna manera, lo que nos ha quedado. Un hijo bastardo y muy superficial, muy materialista. Toda la simbología, toda la mitología, todo el desarrollo espiritual que pudiera existir en estos movimientos científicos, hoy los hemos perdido, pero se pierden precisamente por eso. Y se pierden, por ejemplo, tú tienes que en el Quijote se habla de estos factores, pero luego, claro, tienes ese otro segundo elemento, la magia del mago. Todo el libro, toda la historia de Don Quijote se asocia a supuestos magos que les hacen bien o le hacen mal, que le roban la biblioteca, que transforman los molinos en gigantes. Todas esas cosas era realmente esa mitología caballeresca que él había leído en los libros de caballería. De todas formas, de esa magia natural a la que aludía Cervantes y a la que has hecho mención, también está esa otra magia, esa magia popular, mucho más relacionada evidentemente con la superstición, una magia de pócimas, de sortilegios, etcétera, y que subyace en esa época en muchos libros de caballerías, sí. Y ya porque ya parte de lo que puede ser la Edad Media y luego pues, en los restos que quedan en la parte más de Renacimiento, ¿no? Sí, realmente toda esa cara, por decirlo así, de lo que era la magia popular. Estamos hablando de una magia supersticiosa, una magia de estar andando por casa. Eran pócimas, eran amuletos, muchos de ellos, casi todos, basados en el concepto de lo que se llama la magia simpática, la similitud. O sea, yo hacía una cosa porque era comparable a otra, y eso es lo que iba buscando. O sea, algo tan ridículo, y es que hay que definirlo así, como el hecho de que, bueno, uno de los rituales que en aquella época era habituales totalmente, era el hecho de tomar el ojo de un buitre, envolverle directamente en la piel de un lobo, y eso era el mejor remedio que podías tener para todas las enfermedades oculares. Claro, os podéis imaginar el número de gallinas que se quedaron ciegas y el número de perros que fueron desollados, porque ni lobos ni nada. O sea, era la superstición y era la base para la estafa descarada. Claro, esa estafa que era lo que se asociaba directamente a esa brujería casera un poco maligna y demás, que es lo que siempre se ha asociado al concepto del diablo y en un momento determinado en nuestra cultura. Pero claro, cuando hablamos de alquimia o hablamos de astrología, no hablamos de la vieja del pueblo, hablamos de sacerdotes, hablamos de obispos, hablamos de médicos, es decir, esa otra magia no tenía nada que ver en absoluto con el mundo de la superstición, sino era algo completamente distinto. Y esos tres puntos entran en el Quijote, porque, seamos sinceros, Cervantes es una persona que refleja muy bien su época en sus palabras, y claro, tiene que meter esa magia celestinesca directamente en muchas de las historias y muchas de las aventuras, porque es una representación real de la época de España en aquel momento. Sí, un poco siempre es verdad que hay que ponerse siempre en el contexto, ¿no? Lo decía Carlos, lo decía Santiago. Cuando hablamos del siglo XVI, el siglo XVI fue un siglo prodigioso a todos los niveles, pero a todos los niveles me refiero no solo científico, no solo por los acontecimientos históricos que se produjeron, sino también por la magia. Había dos tipos de magia y tú lo has definido muy bien. Es decir, por una parte está esa magia elevada, esa magia, en fin, de alta escuela. Estamos hablando del siglo de Jean-Baptiste de la Porta, estamos hablando del siglo de John Dee. Es decir, había auténticos griborios, auténticos manuales para ponerse en contacto con esas divinidades ocultas, invisibles, que podían ser demoníacas o podían ser espíritus familiares dentro del mundo duendil. Pero luego estaba esa magia que tú dices supersticiosa, más popular, más chabacana, si quieres, más de amuleto, más de talismanes, que también está en esos libros de caballerías. Una de las diferencias, creo yo, que existe en esos libros de caballería junto con las novelas caballerescas es que en los libros de caballería se hace más hincapié en lo fantástico, en lo exótico, en los países más lejanos, en la hipérbole, en la exageración pura y dura. Sin embargo, las novelas caballerescas ya no utilizan
utilizan tanto la magia porque quieren ser como más realistas dentro de lo que cabe. En esos libros de caballería, luego, por supuesto, es la culminación con el Quijote, ¿no? Que de alguna forma también es la culminación, pero el golpe de gracia a los libros de caballería. ¿Qué tipo de magia es la que se queda reflejada en ese tipo de libros, partiendo de la base de eso, que fue un siglo interesantísimo porque se pensaba que podías ponerte en contacto con estas fuerzas, ¿no?, del inframundo? ¿Qué tipo de magia es la que más se utilizaba? ¿Era la de las pócimas? ¿Era la de la hechicera? ¿Era la de la bruja que hacía filtros amorosos? No, realmente dentro de lo que era la literatura de caballería, lo que tenías más era esa evolución que se había producido entre la lucha de los dioses para potenciar en un momento determinado las aventuras del héroe, fuera Ulises o fuera el que correspondía a Eneas o demás. Sin duda alguna, eso sí se establece. Los dioses pasan a ser magos e incluso, curiosamente, la mayoría de los héroes de la caballería son protegidos por magas. Es decir, que la propia evolución hace que esas imágenes paganas, por decirlo de alguna manera, cuando entran en el mundo cristiano de la novela de caballería, adquieren esa imagen. Claro, no pueden salir directamente como una diosa que no puede plantearse por razones claramente inquisitoriales, pero lo que sí se hace es que se mantiene esa imagen. Y esos dioses son los que de alguna manera, muchas veces entre ellos, estos magos luchan para conseguir el apoyo, y ese apoyo se va a conseguir muchas veces por esa magia natural. Entonces, toda esa magia del ritual es lo que, por encima de todo, destaca Cervantes. ¿Por qué? Porque es la magia. Él, al hacer una novela mucho más costumbrista que ser una única novela de tipo caballeresca, mete todos esos elementos sociales habituales en su mundo dentro de lo que es la novela en sí, para conseguir en un momento determinado pues dar ese punto también de decir, bueno, es que todo esto carece de interés, carece de importancia, porque realmente entendemos que estamos hablando de una época en donde la superstición era continua, había una lucha eterna entre las tres mitologías existentes, la mitología de los restos paganos que todavía la gente vivía diariamente, sí, esa otra mitología que se había creado dentro de esta magia natural, y la tercera mitología, que era por encima de todo la mitología cristiana, los ángeles, los demonios y todos esos elementos que eran elementos básicos en la vida de la gente. Y esas tres magias acaban conviviendo como tres culturas prácticamente. Acaban conviviendo con el inconveniente de que, claro, cada vez más la que adquiere más importancia es esa magia celestinesca, porque es de alguna manera que vende más, no nos evidentemente es la más fácil de vender y la que es más fácil de utilizar supuestamente para conseguir resultados. Bueno, pues dejamos aquí el tema de ese conocimiento mágico y vamos a pasar a otro conocimiento, a ese otro conocimiento científico. Muchas gracias, Manuel. Bueno. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Y como decía, pues nos vamos de ese conocimiento mágico a ese otro conocimiento, ese conocimiento científico que aparece en toda esta literatura caballeresca y sobre todo, bueno, más centrada del Siglo de Oro, ¿no? Muy buenas noches, Carmen Fernández. Buenas noches. Hemos hecho ya un anticipo hablando de esa astrología, pero en estos libros también aparece constancia de esos otros conocimientos que se tenían en la época, tanto matemáticos como, por supuesto, también médicos y esa otra parte tan peliaguda que es la alquimia. Sí, sería el conocimiento que ahora decimos científico, aunque yo quería matizar que no es la ciencia institucionalizada moderna que tenemos ahora. Era lo que ahora nosotros llamamos ciencia, en aquel momento era diferente. Sí lo hemos mencionado y tú lo has dicho. Yo quería hacer un poco el matiz ese. Hay muchos astrónomos que se quejan de no poder usar la palabra astrología, porque en las guías biología, fisiología, zoología, esa era la terminología adecuada, pero de alguna manera la astrología se fue hacia
el uso de la predicción, ¿no? Basándote en los astros, y se quedó la astronomía para la otra parte, entre comillas, más ortodoxa. Pero yo no iba a empezar por ahí, quería empezar por una frase que además viene en el Quijote y me venía muy a cuento para esos mensajes telegráficos, porque como siempre vamos mal de tiempo, los voy a hacer así, sobre la ciencia o el conocimiento científico que hay en el Quijote, porque en uno de los diálogos, y no lo voy a leer entero, por supuesto, está Don Quijote dialogando con el caballero del verde gabán, y este le dice: paréceme que vuesa merced ha cursado las escuelas. ¿Qué ciencias ha oído? Y le responde Don Quijote: la de la caballería andante. Claro, el otro se debe quedar así un poco pillado, le dice: no sé qué ciencia sea esa, y hasta ahora no ha llegado a mi noticia. Y entonces él le da el compendio y le dice: es una ciencia que encierra en sí todas. ¿Vale? No lo voy a leer, pero dice, y yo no me voy a meter en esas, la jurisprudencia, la teología, eran saberes que un caballero tenía que conocer. Pero también debía ser médico para saber cómo curarse y tratarse las lesiones. O también debía ser astrólogo, con ese uso que antes decía de la astrología o astronomía, para poder orientarse con los astros. O saber en qué clima del mundo se halla. Entonces, ese compendio aparece ahí. Obviamente, Cervantes va a volcar en el libro los conocimientos científicos, decías tú, del siglo de oro de su época, lo que él conocía, y van saliendo a pinceladas. Entonces, dentro de esto, yo no me meto con la parte más de la astrología, aunque él sí trata de ella y critica, de hecho, el abuso que se hacía de esas predicciones, ¿no?, o de los horóscopos. Pero después hay esas referencias, como decía, astronómicas, a orientarse, por ejemplo, en alguna escena usando la osa menor. Hay referencias poéticas, por ejemplo, que nombra a Dulcinea y la llama la luminaria de las tres caras, que aquí nos podemos quedar tres, pero si sabemos que la luna tiene 4 fases, ¿por qué dice 3? Claro, la luna nueva no se ve. Y la luna, obviamente, en aquella época, ya no en el siglo XVI, sino que es que la luna, desde la época de Babilonia, ya era usada para orientarse, las fases ya se conocían y con eso se orientaban. Es curioso, por ejemplo, que aunque Copérnico había nacido 4 años, si no me equivoco, antes que Cervantes, no hay ninguna mención al libro, que había publicado el libro 4 años del nacimiento de Cervantes, no menciona en ningún momento las teorías copernicanas. Aparecen menciones a Ptolomeo, pero no por la cosmografía, sino más por la parte geográfica, en algún momento hablando del arte de navegar o de orientarse con la cartografía. Hace menciones, eso sí, a cometas y a estrellas fugaces, que ahí estaría un poco en conflicto con el conocimiento en aquella época aristotélico de la inmutabilidad de los astros, que no podían variar, que en aquella esfera estaban fijos. Pero claro, tenemos las estrellas fugaces, que cambian. A la alquimia y a la química que decíamos antes, sí aparecen más bien mencionadas diferentes sustancias que tenían aplicación ya no tanto solo alquímica, sino en medicina, como el bermellón, por ejemplo, que se usaba para hacer ungüentos, o el azufre, que yo creo que en algún programa hemos hablado también del uso de estos compuestos como medicamentos. En cuanto a la medicina, no nos vamos a meter en lo de la locura, como bien decía Manuel, no estaba loco, era un idealista, aunque a lo largo de los siglos y adaptándose a las teorías, entre comillas, psicológicas, porque no se puede hablar de psicología estrictamente en el siglo XVIII, han ido intentando hacer estudios de cuáles serían las patologías de locura del Quijote, pero ahí no nos metemos, pero sí en lo que decía antes. Reverte Coma dice que hay mencionadas 136 lesiones a lo largo de todo el libro. Era un poco patoso, yo creo, Don Quijote y Sancho Panza estaban todo el rato a traumatismo para adelante y para atrás. Bueno, es que el Quijote era el pupas. Era el pupas, totalmente. Pues en biología es muy curioso, porque de lo que habla es de animales míticos o trastocando un poco, ¿no?, las creencias que ahora sabemos verdaderas, como que habla de los castores que se castraban a sí mismos para sobrevivir, que no es cierto, obviamente, o habla del basilisco, que no existe, que como bien sabemos, o hacía un poco lo que decías tú antes de asociar en la magia natural, pues va asociando, por ejemplo, comportamientos o virtudes que los hombres habríamos aprendido de los animales, ¿no? Pues de los perros, el vómito y el agradecimiento. A mí, que esto me lo explique alguien. De las grullas, la vigilancia. De las hormigas, la providencia, aprovisionarte de la comida. De los elefantes, la honestidad. No sé por qué. Y la lealtad del caballo. Esto sí que puede tener más lógica. Después, en cuanto, por ejemplo, a la tecnología, sí aparecen menciones a desarrollos arquitectónicos o a diseños de instrumentos agrícolas o a los molinos de viento. Habla de relojes, de otros mecanismos,
Pero sí que aquí hacemos un guiño, y además a Juanelo Turriano, por ejemplo, aparece una cabeza parlante en uno de los capítulos que podría estar a lo mejor relacionada con él, o al homenaje que él hace a algo que ya mencionamos antes, que es a la imprenta. Porque cuando está en Barcelona, precisamente, me parece que es, pues visita una imprenta. Claro, sin la imprenta, el Quijote creo que no hubiera llegado lo lejos que llegó, y ahí está el homenaje de Cervantes. Y ya un poco para acabar, que nos vamos quedando sin tiempo, no quería dejar las matemáticas que tú has nombrado antes. No hay muchas citas a las matemáticas, aunque él en ese párrafo que os decía antes y que no leí entero, sí menciona que las necesitas, obviamente, para saber cómo pagar y defenderte. Aparecen unidades monetarias y de medida, y aparece una ecuación, la única que aparece mencionada en todo el libro, justamente asociándola a esa idea de que hay demostraciones matemáticas que no se pueden negar y que son demostrables, y justamente ahí se equivoca, porque pone una de las que sabemos que tienen que ser así por intuición, pero que no se pueden demostrar, que sería que si a dos partes iguales le quitas partes iguales, lo que te queda sigue siendo igual. Pero eso lo sabemos por intuición, pero no por demostración matemática. Una pregunta, Carmen. Estamos hablando de esa magia, ¿no?, muy relacionada con la ciencia. ¿Tú crees que el mago de entonces, estamos hablando del siglo XVI, podría ser un primer científico en el sentido que sabía mucho de medicina y sabía mucho de astrología? Seguro. Una cosa... definir como científico, entonces? No, como decía antes, no en el sentido científico de la ciencia moderna. Una observación... Pero sí en un observador que aprende de lo que ve y que mirando eso es capaz de explicarlo. Carmen, en defensa de Cervantes, cuando has citado lo de Copérnico, a ver, la difusión de las obras científicas de la época, bueno, precientíficas del siglo XVI, no era tan rápida como las novelas o como las obras, incluso que hablaban de otros asuntos, como por ejemplo la geografía o las exploraciones. Fijaros, por ejemplo, que los mapas, que eran secreto de Estado, se difundían a una velocidad enorme cuando eran conocidos, porque se sabía que era algo importantísimo. Es verdad que el Quijote no habla de Copérnico porque Copérnico, entre otras cosas, era una obra prohibida, a pesar de que él fuera católico y polaco. Pero era una obra prohibida y citarlo ya era peligroso, aunque se conociera, que no se conocía. Y sin embargo, el Quijote estaba traducido a varios idiomas europeos muy rápidamente, porque Quijote era una novela. Y eso sí se difundía con una enorme velocidad. Quijote estuvo en la lista de libros prohibidos de la Inquisición. Sí, igual que los libros de caballería. Sí, pero luego en la práctica no. O sea, porque tuvo tal éxito que era un bestseller realmente de la época. Sí, bueno, pero en realidad la Inquisición tampoco se metió con los libros de caballería. No, sencillamente lo prohibía todo, Sí, pero vamos, tampoco se metía mucho. Lo prohibía, pero no. Pero fíjate, de todo lo dicho, tanto en una sección como en la otra, fijaos, yo me quedo ese nuevo hombre renacentista. Y es el hombre el que ya no solo entiende de magia, sino que sabe hacer de todo. Y es necesario que tenga conocimientos de muchas disciplinas para poder ser un héroe y seguir adelante. Lo que ahora se pierde, ¿no? Porque nos estamos especializando todos. Bueno, la hiperespecialización. Sí, bueno. Bueno, quedamos unos pocos locos, entre comillas. Yo creo que todo es cíclico. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Gracias a vosotros. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Bueno, y empezamos con el filandón, además el que no solo se une nuestro invitado Santiago, sino que además también se suma a la mesa nuestro colaborador Miguel Salas. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Porque además, bueno, pues evidentemente la filología es tu fuerte, ¿no? Bueno, la filología es mi origen, sí, ¿no? Yo soy filólogo, soy hispanista y, bueno,
fin, todos hemos tenido que estudiar muchísimo el Quijote, ¿no? En la carrera. Bueno, unos más que otros. El gran clásico, unos más que otros. Sí, los que se quedaban en la cafetería no lo estudiaban tanto. Pero también aprobaban. Sí. Bueno, de todas maneras, bueno, a mí me gustaría, aunque el Filandón, por circunstancias de tiempo, pues también no va a ser todo lo extenso que me gustaría, pero sí que me gustaría establecer unas bases para que vayáis desarrollándolo. Por una parte, me gustaría hablar de esos orígenes de los libros de caballería, luego también hablar de esa época de esplendor, de ese auge que tuvo ya lo que podía ser la Alta Edad Media, yo creo Alta Edad Media y el principio del Renacimiento, y luego todo ello mezclado con todos esos elementos que son propios de los libros de caballería, es decir, por decir un modo, respondían a un esquema que se repetía invariablemente en todos ellos, o sea, casi podíamos decir como que existe un decálogo. Santiago, esos orígenes de los libros de caballería, de caballerías, que es lo correcto, ¿cuáles podríamos decir que son? Hay un origen histórico. Ese origen histórico tiene su gracia y tiene su interés. Es decir, existe un Arturo histórico, existe un fundamento histórico de la existencia de alguien llamado Arturo. Bueno, está contrastado que las primeras menciones históricas a un caudillo bretón llamado Arturo son del siglo IX y las hace un monje galés llamado Nennius en la Historia Britonum. Es decir, alguien que combatía, más o menos a finales del siglo V, contra los anglosajones. A partir de ahí hay una elaboración extraordinaria que tiene unas fases bastante bien estudiadas y bastante bien establecidas, una de las cuales más o menos viene a demostrar que el llamado periodo de creación del mito artúrico, mito originario, viene a establecerse entre más o menos el siglo XII y el siglo XIII, más o menos hasta 1230. Es decir, partiendo de Chrétien de Troyes y después de las elaboraciones anónimas atribuidas a Walter Map y a Robert de Bon, de la llamada Vulgata artúrica, es decir, la historia de Merlín, el Lanzarote en prosa, la muerte de Arturo y la búsqueda del Grial. A partir de ahí hay muchas reelaboraciones, y no solamente inmediatas, sino sobre todo, bueno, ahí tienen los alemanes mucho que decir, es decir, hay una importante elaboración alemana también medieval. A partir de ahí se puede hablar de la gran primera sistematización del ciclo artúrico. Estamos hablando de la literatura artúrica, luego también podemos hablar de los libros de caballerías españoles, ¿no? De alguna forma se podría decir que los antecedentes de los libros de caballerías, que es verdad que sería algo genuino español, pero no nace en España, no, claro, sería más bien del ciclo, por una parte artúrico, por otra parte griálico, por otra parte del amor cortés de Francia. Es decir, estaríamos hablando de un ciclo medieval, pero sin embargo, cuando los libros de caballería se empiezan a hacer y distribuir en España, ya es renacentista. Ya hemos dejado la Edad Media. Pero no dejan de tener... Pero eso es por un factor tecnológico, es porque cuando se convierte en algo popular existe la imprenta. Sí, pero más allá de eso, es decir, ¿qué es Amadís de Gaula? ¿Qué es Gaula? Es Gales, sí, sí. Está claro. Es decir, hay una filiación claramente anglófila en un cierto componente fundacional de la literatura caballeresca. A partir de ahí, bueno, pues parece que se admite que la primera gran sistematización medieval del ciclo artúrico lo hace Sir Thomas Malory. Todo lo demás son recreaciones, algunas de ellas muy brillantes. Es decir, estamos hablando de Howard Pyle, estamos hablando de John Steinbeck, completamente ya en pleno siglo XX. Sí, lo que pasa es que luego hay una forma, una estructura de lo que luego forma la novela caballería, que eso sí parte de Martorell y por supuesto, del Tirano Blanc, que es posible que sea del siglo XIV, ya donde se establece toda una serie de comportamientos, de características que van a dar lugar a un tipo de literatura aventurera extraña, que es lo que lo forma el libro de caballería. Pero verosímil. Es decir, cuando en el capítulo del donoso escrutinio se decide salvar al tirante, siempre se dice: aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas. Es decir, la ausencia del componente de dragones, mágico. La prueba del 9 es que cuando Tirante el Blanco tiene que combatir con un alano, con un perro fiero, y él desenfunda la espada, cuando nota que el perro frena su carrera ante el temor de la espada y hace la prueba varias veces, Tirante lanza lejos de sí la espada y se enfrenta al alano a bocados. Es
Es decir, mayor verosimilitud y mayor exageración y mayor proeza no puede haber. Todo esto viene a cuento de la explicación que antes dejábamos un poco incompleta sobre la diferencia entre los libros de caballerías y las novelas de caballerías. Es decir, el peso que en un momento y en otro, en un universo literario y otro, aunque el sustrato es el mismo, puede tener la presencia mayor o menor de la fantasía. Bien entendido que Joanot Martorell no completa su obra y después viene Martí Joan de Galba e introduce el único elemento mágico que hay en el Triant. Es decir, hay un elemento monstruoso que no tiene nada que ver con la verosimilitud. Luego, que ya es... hay un elemento muy curioso en los libros de caballerías, que es que todos buscan ningún autor, todo el mundo sabe quién es más o menos, cómo nace en cada libro, pero todos buscan un origen mítico en la narración. Es un tema que en la ciencia ficción luego fue muy recurrente en el siglo XX, y es que los libros de caballerías nunca son hechos teóricamente por el autor. Siempre son traducciones de algún libro que se ha encontrado en alguna parte, que ha estado enterrado, oculto, o que alguien ha descubierto. Y a partir de ahí se hace una traducción y se cuenta una maravillosa narración extraña que se desarrolla en un lugar remoto por parte de caballeros. Así es en el Amadís, así es en las Sergas y, por supuesto, así es en el Quijote. Claro, y eso es una cosa curiosísima porque luego forma parte de un determinado tipo de ciencia ficción que mantiene lo mismo en el siglo XX. Vuelve manuscrito hallado en Zaragoza, ¿no? Claro, uno de los libros más mágicos de la historia, un libro fantástico y totalmente desconocido. No podemos olvidar tampoco que ese tipo de recursos narrativos, ¿no? Solían indicar al lector avisado, al lector avezado, que había un determinado conocimiento iniciático dentro de la narración, es decir, ese conocimiento escondido, enterrado, que hay que desenterrar de entre las líneas del texto, ¿no? Que sucede incluso en el Quijote con la famosa cueva de Montesinos, por ejemplo. Es que para mí... Que es una aventura caballeresca. Por cierto, Jesús ha citado, nadie lo considera como tal, porque no lo es, pero el manuscrito encontrado en Zaragoza es el último libro de caballerías de la historia. Digan lo que digan, absolutamente. No es ciencia ficción, pero es un libro de caballerías completamente. Tiene un componente caballeresco. Sí. Hombre, completamente. Cómo lo encuentran, cómo aparece, que narra. ¿Verdad? Todos los libros de caballería que se aprecien tienen que ser, no los puedes escribir tú, sino que lo has encontrado, que lo ha traducido un morisco. Que está hecho en una lengua desconocida. Que ha estado ahí con miles sortilegios, que has tenido que hacer desencantamientos. Bueno, hay que darle un cierto prestigio, ¿no? Eso está presente en las recreaciones del Quijote. Claro. Ese tipo de artificio es utilizado frecuentemente. Lo utilizaría mucho Lovecraft, por ejemplo. Claro. Para mí el valor que tienen los libros de caballería... El Necronomicon, ¿no? De Abdullah al-Azraq. Pero además incluso llegan, que eso es un mérito absoluto, forma parte de la pérdida de la autoridad que hablamos antes, de cuánta gente está convencida que el Necronomicon existe. Millones de personas. Hay millones de personas. Es que Borges metió una en la biblioteca de Buenos Aires, es real. Pero es que hay muchos lectores graciosos que han fichado en el Necronomicon. Sí, hay muchas universidades. Hay muchísimas, sí, claro. Bueno, luego es verdad que el libro lo han hecho. Pero es otra historia, claro. Pero eso es una habilidad comercial, evidentemente. Hombre, gracias a Lovecraft, que también tenía, ¿ves? Otro idealista, ¿no? El gran Lovecraft, que era capaz, igual que Borges, de crear no solo sus mundos literarios, sino otros mundos en los que luego la gente se sumergía. Dos tipos raros, ¿eh? Pero bueno, para mí, yo creo que uno de los valores que tienen los libros de caballerías, con independencia del origen, con la independencia de que tiene una serie de arquetipos, ¿no? Que son básicos, ¿no? Que es la búsqueda del héroe a través de unos ideales mayores, y por lo tanto estaría el ánima y el animus un poco también reflejados ahí. Eso es un viaje iniciático. Claro. Por eso yo un poco lo comparaba al principio con los cuentos de hadas arquetípicos, es decir, aquellos que no tienen autor. Incluso estos, los libros de caballería, tienen autor, pero es un autor que pasa al segundo plano. Prácticamente la gente conoce el nombre, que sabe quién es Amadís de Gaula, sabe quién es Tirán lo Blanc, pero normalmente no saben los autores. El autor pasa a segundo plano. Pero es un viaje iniciático. Desde el primer momento hasta el final es la misma consecuencia que se da en los cuentos de hadas arquetípicos. Está el héroe, en este caso, ¿verdad?, que normalmente en los libros de caballería la mujer está en el segundo plano, pero es el héroe como arquetipo universal que tiene que encontrar, pues eso, los ideales, en este caso de perfección, es un camino de perfección. En el fondo es lo de Santa Teresa de Jesús. No me extraña que Santa Teresa de Jesús, cuando era pequeña, le encantara en este libro, porque en el fondo es un camino de perfección que tiene que utilizar el héroe. Tiene que recorrer lugares exóticos, tiene que luchar contra animales fantásticos, tiene que aliarse con personas afines a su causa, y luego, en el fondo, ¿qué es lo que persigue? Persigue auxiliar al oprimido. Sí. Lo que busca es siempre un determinado tesoro o ideal, que muchas veces es un tesoro ideal personal, que es en el fondo el ciclo griálico, en el fondo, y luego es el amor cortés. Tiene que buscar su complemento, que en este caso es la mujer, su dama de los hombres. Lo que no quiere decir que entre medias no tenga sus aventuras amorosas. Lo que me hace recordar que en realidad, si la novela Caballerías, bueno, siempre se habla que es Clarimundo, una novela portuguesa del siglo XVIII, la última. Yo he citado el manuscrito de Espíritu Zaragoza porque me lo parece, pero en realidad la continuidad en nuestra cultura de
los cuentos de caballería, de los cuentos de hadas y de los libros de caballerías nunca se ha perdido, porque forman parte tan esencial de nuestra vida que cuando a alguien se le ocurre recrearlo, el éxito es absoluto. Claro. Lo que pasa es que no se hace. Pongo un ejemplo. La princesa prometida. Claro. Es un libro de caballerías como una casa. Claro. Completo. A mí me gustaría introducir otro de estos elementos que aparecen en los libros de caballería dentro de ese decálogo que pudiéramos establecer, y es ese origen extraordinario del héroe. Claro. Porque, como tú bien decías, Jesús, y eso además lo vemos en otras sagas, por ejemplo, hoy en día, hasta en Guerra de Tronos, ¿no? En Juego de Tronos, perdón. Claro. Y es ese hijo ilegítimo de reyes, nobles, etcétera, que tiene que ganarse ese carácter de héroe y que tiene que buscarse la vida, buscar esos ideales, buscar esos... y que incluso es ayudado por algún mago. Ese es el origen de Arturo, precisamente. Claro. Es decir, Arturo es concebido con un engaño urdido por Merlín, gracias al cual el rey Uther Pendragón posee a Igraine. Sí. Mientras que su hermana, Morgana, presencia o más o menos está al tanto del engaño y acaba siendo su principal enemiga. Y luego también, curiosamente, ahí está el matrimonio ilegítimo o la unión sexual de Arturo con Morgana, de la cual nace Mordred. Es decir, es, por cierto, algo que después podríamos relacionar, creo, homologablemente con cuánto hay de artúrico o cuánto hay de caballeresco en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Es decir, claro. Volvemos siempre a Campbell, ¿no? Al viaje arquetípico. Es que realmente en el mundo occidental, hablo del occidente europeo, hay como dos mitos del fin del mundo. No hablo, fíjate, es curioso, el fin del mundo, eso sería un tema que hablamos otro día con profecías, Centro Europa y el Este son terriblemente pesimistas, o sea, desaparecen. Pero hay dos mitos en el mundo occidental, el artúrico, que sería el mundo anglosajón por Arturo y los portugueses por el rey Sebastián. El sebastianismo, claro, evidentemente. Y el mundo franco-español, que es el del rey del mundo, el del rey del fin de los tiempos. Entonces los dos están contrapuestos, pero se arrastran desde el siglo XV y XVI de una manera simbólica y no nos liberamos de ellos. Es que Campbell pensaba que era el gran mito motor, ¿no? Claro. Campbell tiene una frase fantástica que tengo aquí, el otro día releyéndolo, dice, en Occidente tenemos la libertad y la obligación de descubrir nuestro destino. Es decir, la gran narración de Occidente es la narración del héroe en busca de su destino. Por eso muchas veces tiene un origen que él desconoce, porque en el fondo es el viaje de uno hacia sí mismo, es decir, es la individuación junguiana, ¿no? Es la persona que se desconoce y viaja para conocerse. Pues el camino de Santiago es eso. Y se acerca cada vez más a sí mismo, es decir, a lo que verdaderamente es en esencia, ¿no? Y por eso le están reservadas grandes aventuras solo para él, claro, precisamente. Claro, ese es el problema. El primer caballero que encuentra el Grial, Perceval fracasa porque no es capaz de hacer las preguntas, es decir, entra en el mundo mágico, entra en el mundo del rey pescador, ve aquella lanza, ve aquella escudilla, no sabe preguntar. Y no sabe preguntar. Y es el caballero perfecto. Claro, y al no preguntar fracasa, porque no puede volver a su mundo con un conocimiento que pueda integrar en su vida. Y entonces el reino no reverdece. Es decir, se fracasa en esa búsqueda. Será luego el caballero puro, que es... ahora no me va a salir el nombre. El hijo de Lanzarote. Perceval. Perceval es el caballero puro. Sí, pero luego es otro el que encuentra. No es Galahad, es Galahad. Galahad, el hijo de Lanzarote. Galahad es el caballero por excelencia. Claro, efectivamente. Entonces, pero ya es la segunda intentona, ese primer fracaso de no saber volver al mundo con la lección que puedes integrar a tu vida. Pero habría sido mejor encontrar el Grial. Claro, es que hay una preciosa novela de Paloma Díaz Mas llamada El rapto del Grial, en la que se demuestra siempre por la vía de la ficción que la gran gracia del Grial es no encontrarlo jamás. Claro, pero es que ese es el destino de Occidente, siempre busca. Claro. Por eso nunca encuentra y por eso nunca tiene frontera. Pero eso es lo bueno del ideal, no encontrarlo, perseguirlo y no encontrarlo. Es el tema de qué pasa cuando llegues al final, pues bueno, vas más allá. Nunca existe el final. El viaje a Ítaca. Es decir, lo importante es el camino, no la meta. Pero el auténtico viaje, el viaje iniciático no es cuando llegas al final. ¿Qué dicen los griegos? Lo importante no es vivir, es navegar. Claro. Pero no deja de ser el ideal también caballeresco con respecto a su dama, que jamás la puede conseguir. Es verdad, lo del masoquismo es terrible. Porque cuando la consiga a lo mejor se desilusiona, entonces es mejor mantener ese ideal. O sea, no obstante lo cual pueden conseguir otras damas. Gawain, Galán, era un perfecto golfo, ¿de acuerdo? Y Lanzarote traiciona a su mejor amigo, el rey Arturo, con su propia esposa. Por más que guarde fidelidad a su dama, la dama del lago, por lo demás. Que bueno, no es humana, con lo cual tampoco es fácil. Está claro. Pero en todo caso hay un principio de lealtad al que no se puede faltar. Esto, en cierta medida, se le puede aplicar al Quijote, ¿no? El Quijote es
pues como decía Eliot, ¿no? En su Tierra Baldía es un hombre hueco, ¿no? Es una persona, bueno, que tiene sus necesidades básicas cubiertas, que vive una vida humilde pero desahogada y que de repente encuentra un ideal y lo persigue, ¿no? De todas maneras, está a punto de morir por él. Y a punto de morir por él. Pero aún así, estaríamos hablando de que el Quijote es por supuesto, un héroe atípico dentro de lo que es el mundo de la literatura de caballerías. El Quijote como personaje, Don Quijote como personaje es el resultado de una transformación. Ese Quijote tratado con cierta displicencia por parte de Cervantes en el Quijote de 1605, particularmente en los primeros capítulos, acaba seduciendo al propio Cervantes, y esto se ve muy claramente en la segunda parte. Es decir, ya no estamos hablando de un Don Quijote desquiciado, ya no estamos hablando de un Don Quijote estridente, no, estamos hablando de un Don Quijote que tiene sus puntos de hombre sabio y su discreción, y que va reinventando su propio ideal hasta el punto de creérselo. Hay un momento en que Don Quijote confiesa que el amor que siente por Dulcinea es un amor platónico, pero ese amor platónico pasa a un segundo plano cuando, con la punta de la lanza del caballero de la Blanca Luna en medio de la frente, Don Quijote dice: aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida. Porque yo jamás, es decir, yo soy el peor caballero que puede haber y jamás, o sea, Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra. Porque él es consciente de que no la puede, aprieta, que nunca la va a conseguir. Pero que tampoco la va a desmentir. Es decir, está dispuesto a morir con el nombre de Dulcinea y es el nombre de un ideal. Hasta ahí llega su coherencia, hasta el punto de no renegar de Dulcinea del Toboso como ideal in articulo mortis. Esto es sobresaliente, ese es un episodio conmovedor, y esas frases de Don Quijote de la Mancha lo enaltecen. Es un hombre capaz de morir por su ideal. Está dispuesto a que el caballero, que es Sansón Carrasco, evidentemente, de la Blanca Luna, apriete hasta el final la lanza y está dispuesto a morir. Lo que le importa a Sansón Carrasco es que Don Quijote vuelva a su aldea y deje de hacer tonterías y deje de poner en riesgo su alma. Claro. Pero Don Quijote está perfectamente dispuesto a morir en esas circunstancias. Otro elemento que evidentemente no se ve en el Quijote, aunque bueno, los posteriores autores pues hayan hecho intentos sobre ello, y es el de la creación de esos ciclos. Es decir, antes estamos mencionando que existe una estructura abierta dentro de esas líneas generales de los libros de caballería, con el fin, o sea, que parecen folletines, ¿no? Con el fin de que pues no tengan un final definitivo y así siempre dé lugar a una continuación, ¿no? Así se crean todos esos ciclos, ¿no? Hasta que llega Avellaneda. Claro. Claro. A partir de ese momento a Cervantes le conviene que Don Quijote muera. Y hay un fin del ciclo. Inútil, por cierto, porque no obstante la muerte de Don Quijote por parte de Cervantes, hay unas cuantas resurrecciones de Don Quijote. Muchísimas resurrecciones de Don Quijote. Cuando digo resurrecciones, digo resurrecciones. Sí, lo que ya no nace, lo que no revive ya es la novela Caballerías, que muere. No, claro, bien, ¿no? Pero la novela Caballerías, fíjate, pero muere, se recrea, ¿eh? Sí, pero muere más por la espantosa y dura realidad. Sí. Es decir, vamos a ver, cuando has dicho lo de la... Pero pervive. Claro, la disposición de Quijote a morir, que es verdad. Es decir, es que no nos podemos meter en la mentalidad de los caballeros del siglo XV, es imposible. Para nosotros ahora mismo es una panda de taraos. Se parecía más a Monty Python, en serio, no es una broma, que a la realidad, que a de una película moderna. Me estaba acordando ahora mismo, me ha venido a la mente el paso honroso de Suero de Quiñones. Exacto. Caballería pura y dura, enfrentado a la idea de Pero Niño, el mayor corsario de la historia de España, de Castilla, que destroza media costa inglesa en un tipo de guerra que nadie entiende en el siglo XV y que incluso molesta a la corte española y a la propia corte francesa e inglesa, porque es un tipo que aplica un sistema de guerra que no es del siglo XX. Es un tipo que entiende que la guerra está para ganarla y nada para otras historias, pero no lo entienden. Dice, bueno, este tío es un psicópata, ¿qué está haciendo? ¿Pero por qué mata de esta manera? No porque mate, porque todos son violentos y brutales. Por cierto, los libros de caballerías glorifican la violencia, cuidado con eso. Que luego determinados elementos pseudofascistas lo glorificaron porque tenía una ramificación que se puede utilizar con cualquier sentido. Justifican la violencia. Claro, pero es que en el siglo XV la violencia estaba justificada, porque formaba parte de la naturaleza de la gente. Lo que no formaba parte de la naturaleza de la gente era librarla de manera diferente a ciertas reglas. Exacto. Eran las reglas las que fijaban el honor y el ritmo. En tanto que, claro, pero un niño no juega con reglas, gana guerras. Por eso nosotros juegan con reglas, entonces eso desconcierta. Por eso esa tristeza que refleja también Shakespeare. Exacto. Del desconcierto francés en Azincourt. Estos tipos, ¿por qué nos han hecho esta cosa tan brutal? Por qué nos matan de esta manera? Por eso en el discurso de las armas y las letras, claro. Don Quijote
reivindica la lucha noble de la caballería frente a la artillería como instrumento Pero porque pernicioso incluso hay que algo, marca la desigualdad. Hay algo de Cervantes, que es manco por un arcabuzazo. Por descontado. Pero claro, ahí lo que estáis diciendo hay una clave, ¿no? En realidad, cuando uno piensa en los libros de caballería y piensa en el Quijote, y piensa, ¿qué es lo que ha cambiado? No ha cambiado el caballero, ha cambiado el mundo. Exacto. Es un caballero Él sigue en un igual, mundo que ya es el no mundo el de que no es un igual. mundo Eso caballeresco, justifica ¿no? que Don Quijote se estrelle contra un mundo Claro. en el que él es un ser extraño. Claro, él combate contra gigantes, no contra Él molinos. no ha cambiado, no hay ni una pizca menos de alucinación en Lanzarote, ¿no? Hombre, dentro de que viven en esa geografía fantástica, en ese mundo incluso idealizado, se topa de bruces con otra realidad y los personajes, lo que pueden ser los héroes, vistos como se veían hasta ese momento, quedan obsoletos. Claro. Y sin embargo, quienes quieren interactuar con Don Quijote de la Mancha para ser creíbles, tienen que asumir papeles literarios. Es decir, Sí. tienen que adoptar identidades literarias. Efectivamente, tienen arquetipos. Porque es un mundo que ha desaparecido, que solo están los Siempre libros se ya. dice que el Quijote implica una victoria de la realidad sobre la literatura, sí, pero la literatura gana grandes batallas. Para ser creíble ante Don Quijote de la Mancha, Sansón Carrasco tiene que adoptar dos identidades caballerescas, el caballero del bosque y después el caballero de la Blanca Luna. Sí. Y para poder reducir a Don Quijote hacia su aldea, sus amigos, el barbero, el cura, tienen que adoptar identidades literarias y tienen que tirar de una falsa princesa micomicona. Claro, pero y una sabia mentironiana que justifica la prisión. fijaros la de Don importancia que eso Quijote. tiene, por ejemplo, como hablamos al principio, en la conquista de América. ¿Qué le dice a Orellana o a Cortés a Pizarro que no está en un mundo de caballerías? Pues se están viendo delante de sus narices. Es decir, todo lo que ven no lo conoce nadie. No tiene nombre, no ha sido designado, no ha sido explorado, todo es diferente. La comida, el calor, los animales, las gentes, todo es mágico y diferente. Entonces, es verdad, los libros de caballeros existen, ahí tienes el ejemplo. Es cierto. Y luego es cierto que la figura del Quijote, el Quijote, ¿no? Él, a través de su viaje iniciático, como cualquier buen viaje iniciático, transforma el mundo de su alrededor. Sí, la Todos adapta. los personajes cambian al contacto de Don Quijote, ¿no? Exacto. Todos. Es un Esa es su proceso victoria. alquímico, ¿no? Y esa es su victoria. Es decir, deja un mundo diferente al que él se encontró. Un mundo mejor en el fondo. Mejor, efectivamente. ¿Qué le dice Sancho Panza cuando se está muriendo? No se muera vuesa merced, ¿de acuerdo? Sino vámonos otra vez. Claro. Pero es que a Cervantes le interesa que muera Don Quijote. Claro. Sí, pero fíjate, has citado antes un dato muy curioso, que es el de Avellaneda. En Avellaneda yo creo que hace que tenga dos consecuencias. Por una parte, obliga a Cervantes a escribir la segunda parte del Quijote, que yo creo que no tenía ningún interés en ese momento. Hasta el punto de que muy probablemente no habría una segunda parte del Quijote o no sería la misma. Exactamente, sin el Quijote apócrifo de Seguro. Avellaneda. Y por otra parte, lo obliga a morir. Es decir, le obliga a matarle porque dice, ya no quiero más continuaciones. Él lo sabía que iba a morir justo también en 1616, pero no quiere. Para no evitar quiere que esto nadie le continúe. saque de la huesa para hacer salida nueva. Claro, que lo utilicen. Que en el fondo, fíjate, por eso Y no lo consigue. es muy significativo porque tiene mucho que ver con ese ciclo de los distintos libros de caballería, por ejemplo, el ciclo de Amadís. El ciclo de Amadís, en España creo que se llegaron a publicar hasta 12 o 13 entregas, pero por distintos autores. ¿Qué quiere decir? Que los lectores se identifican con el protagonista hasta el punto que cuando alguno de los autores mataba a Amadís, había una especie de revolución. Pero bueno, esto es como en los cómics actuales, cuando entonces Spider-Man vuelve cada cierto tiempo, la Marvel lo lleva a cero y vuelve a empezar de nuevo. Lo que pasó con Sherlock Holmes. Cuando Conan Doyle se lo carga, bueno, casi se lo cargan al propio Conan Doyle porque le tuvo que volver a revivir. Es el sentido de las llamadas precuelas, ¿no? Es decir, Claro. justificar un Entonces, origen. eso ocurrió, o sea, con el ciclo de Amadís y con otras, en el momento que tú te cargabas al héroe, siempre había alguien que decía, no puede morir, porque entonces nos estamos cargando el ciclo. Y le tenías que volver a resucitar y a revivir, con miles de artificios, y por lo tanto la magia aquí funcionaba, ¿no? El arte de vivir lo que. Bueno, pues es un poco lo que pasó con, yo creo que con el Quijote. Es decir, que de alguna forma dice, bueno, vamos a matar al héroe, porque si alguien continúa la novela, quiero ser yo, no quiero que sea un tal Avellaneda, que por cierto, ya parece que se sabe quién es el que estaba detrás de todo esto, ¿no? Un tal Jerónimo de Pasamonte. Dicen, ¿no? Eso dicen unos, pero hay tantísimas, que también era otro personaje tantísimas opiniones diferentes Sí, y todas válidas y homologables. Y todas válidas, Lo ¿verdad? que pasa es que Cervantes tiene una delicadeza que a mí siempre me ha encantado, y es que no muere Don Quijote, muere Alonso Quijano, ¿no? Es decir, el personaje del Quijote desaparece un poco antes de la muerte del hombre, ¿no? Que lo ha sostenido. Es decir, es un arquetipo que no puede morir, que es otra cosa que hace Mateo Alemán con Guzmán de Alfarache, que quien muere es Guzmán, no Guzmanillo, que ha sido el personaje, ¿no? que ha tenido todas esas peripecias picarescas a lo largo de la novela, ¿no? Entonces, a mí eso me parece un detalle importante. Es como desaparece su alma y el momento que desaparece ese alma que sustenta
el cuerpo ya no tiene vida, ya no tiene sentido de seguir El Quijote viviendo. es un arquetipo. Cervantes era un hombre que había viajado mucho, que había conocido muchas culturas, gente diferente, que sabía lo que era el conocimiento iniciático, ¿no? Que sabía que estaba al corriente de estos asuntos. Y eso lo representa muy bien en ese momento, ¿no? Cuando el Don Quijote desaparece. Y con un matiz, que el único momento en el que conocemos exactamente el nombre de Don Quijote es ese capítulo, exactamente a tiempo de su muerte. Todo antes eran especulaciones. Sí. Bueno, el tiempo, como siempre digo, se nos escapa de las manos y me gustaría que hicierais todos una última intervención, hablando, primero contestándome una pregunta que yo creo que me sé la respuesta, y la segunda parte, una recomendación, porque estamos hablando todo el rato de la obra de Cervantes, de Don Quijote, por supuesto que marcó un punto de inflexión, pero hay otras obras, como aquí se han estado hablando, incluso ciclos, ¿no? Desde el Palmerín, el del ciclo de Amadís, etcétera, etcétera, ¿no? Primero, que cada uno me deis una recomendación de lectura, y si creéis, evidentemente, que esa obra está al día, es decir, que hoy en día todavía tiene vigencia por su contenido. Y luego, en segundo lugar, esa pregunta a la que me refiero que casi seguro me sé la respuesta, y es la siguiente. ¿Creéis que estos libros de caballería son el origen de las actuales sagas de ciencia ficción? A ver, empezamos. Miguel, pues yo, de izquierda a derecha. Desde luego una recomendación, para mí mi gran debilidad, ¿no? de todas las novelas de caballerías, es una parte del ciclo artúrico, es Sir Gawain y El Caballero Verde, ¿no? Me parece una novela deliciosa, ¿no? Por otra parte, además hay una edición muy bonita en Siruela, introducida por Tolkien, ¿no? Que era un gran medievalista, ¿no? Y luego hacer una recomendación un poco al margen de estos libros de caballería. Chrétien de Troyes fue parte de la corte de María de Francia, que escribió unos maravillosos cuentos, los Lais de María de Francia, que no se debería perder nadie, ¿no? Están publicados también en varias ediciones y también son una auténtica maravilla, ¿no? Entonces, ese caballero cortés y demás. Y por otra parte, creo que la novela caballeresca está en el germen de toda la ficción europea posterior, sin duda, ¿no? Igual que la Odisea y la Ilíada están más atrás, pero de la misma manera, ¿no? Son grandes narraciones que quedan para siempre, ¿no? Y siempre basamos lo siguiente en aquello que ha quedado de manera permanente, ¿no? Santiago. Mi recomendación tiene que ver con una de las recreaciones, precisamente, del ciclo artúrico. Recomiendo la lectura de los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros de John Steinbeck. Me parece que es una fusión bastante acertada en la que se inspira Bormann para Excalibur y que recoge la quinta esencia, bien elaborada sobre todo a partir de Thomas Malory. Es decir, lo trascendente tiene su importancia, pero lo que importa sobre todo es la acción, el hombre de acción. El caballero andante que dice: perdonad, pero tengo muchas cosas que hacer, cosa sorprendente, no quiere entretenerse. Y en cuanto a lo segundo, no sé si podemos hablar de un origen exacto, pero sí estoy seguro de que hay una relación. Es decir, yo veo ciertos trasuntos de personajes caballerescos en ciertos personajes de la Guerra de las Galaxias. En contra, aunque tampoco le quito razón a Carlos cuando decía antes lo que decía, en contra de entender que hay más un trasunto caballeresco en los buenos que en los malos, yo veo más la vida de la mesa redonda, por ejemplo, en el Consejo Jedi. Y veo en Anakin Skywalker transformado en Darth Vader, veo a Mele Agant el Negro. Es decir, que es un prototípico de oponente que, evidentemente, asume una enemistad con respecto al protagonista. Al igual que, curiosamente, en la Guerra de las Galaxias se invierte la pelea de Mordred y Arturo, siendo aquí el hijo el bueno y el padre el malo, si nos expresamos en términos comprensiblemente tópicos, ¿no? Evidentemente. Hay una gran relación, y por no hablar de Tolkien, ¿no? Por no hablar de cuánto de caballeresco hay en Aragorn, hijo de Arathorn, para el cual está precisamente reservado el trono de Gondor y para el cual está reservada la manifestación equilibrada de un mundo ordenado. Entre otras muchas cosas que podríamos decir. Para ti, Jesús.
Bueno, recomiendo dos cosas. Por una parte, en fin, estamos en el siglo XXI, un mundo audiovisual y por lo tanto las películas siempre son un referente. Bueno, pues hace relativamente poco se ha hecho una película sobre Tirante el Blanco, por lo tanto recomiendo esa película. Es verdad que, en fin, se parece poco a lo que es toda pero la saga. primero lectura y después la película. No, la lectura no la van a hacer, o sea que eso ya lo di por hecho, por lo tanto que se vea la película. Me estoy refiriendo. No, pero me refiero porque a mí me ha pasado algunas veces, ¿eh? Cuando ves la película luego te animas a lo mejor a leer el libro. Si empezamos a recomendar el libro, te puedo asegurar que no lo van a leer, pero viendo la película, que desde luego... Una versión actualizada. Sí, es una versión actualizada, pero que en el fondo sí conserva los elementos básicos que acabamos de decir aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo recomiendo porque no hay tantas películas que hablen de esa parte más caballeresca, ¿no? Está fuera del ciclo artúrico. Y recomendación de un libro, no voy a recomendar ningún libro de esos de caballería, entre otras cosas porque no son fáciles de conseguir, ¿eh? Incluso empezando por El Caballero Cifar, que posiblemente sea uno de los antecedentes de los libros de caballería. Está en Castalia, publicado. Está en Castalia, bueno, genial. Pero normalmente no se suelen conseguir habitualmente. Bueno, pues sí voy a recomendar uno que a lo mejor sorprende, porque estamos hablando de autores franceses, de autores españoles, pero hay un gran autor inglés, contemporáneo de Cervantes, que muere en el mismo año, que es William Shakespeare, y que tiene una obra, posiblemente una de las menos conocidas, que se llama Cuento de Invierno. Bueno, pues en Cuento de Invierno también está reflejado estos libros de caballería con el Caballero Floristán y con toda esa saga que él conocía también perfectamente. Por lo tanto, recomiendo esa obra de William Shakespeare, no demasiado conocida, pero que retoma perfectamente todos los valores caballerescos de los que estamos aquí hablando. Carlos. Bueno, en mi caso, que no voy a engañar a nadie sabiendo que he leído muchísima ciencia ficción moderna, es verdad que me voy a alejar un poco porque ya lo he citado y es un libro que, así como los libros de caballería, sigo sosteniendo que los clásicos, los que habéis citado el círculo artúrico, que se aleja un poco de la clásica novela de caballerías española de los siglos XV y XVI, son mucho más, creo, mucho más asequibles para el lector moderno. Sí. Sigo pensando, como dice Juan Ignacio, que leerse la Amadís de Gaula, bueno, le da un soponcio al primero que lo coja, es decir, porque eso es complejísimo, pero sin embargo, voy a insistir en ello. Creo que El manuscrito encontrado en Zaragoza es un libro fabuloso de fantasía que estructura muy bien lo que sería una novela de caballerías en sentido clásico, pero mucho más modernizada y con un entorno más actual. Cine, que es lo que ve todo el mundo, estoy con Jesús. Cito los dos extremos. Uno ya lo he mencionado. Bueno, lo acabas de mencionar ahora mismo, me parece una película fabulosa de fantasía, que es la versión de Borman de Excalibur, que me parece una película increíblemente buena. Y luego lo otro, que es un cuento divertidísimo moderno, en lo cual aparecen todos los mitos de las libros de caballerías. Nuestra película favorita. Que es La princesa prometida, que es una película absolutamente genial, donde cuenta a la perfección lo que sería la idea de la fantasía de un mundo maravilloso y mágico, pero que tiene un elemento de realidad, pero que está totalmente actualizado. Es decir, que se puede leer como una lectura moderna de lo que sería un libro de caballerías clásico, aunque no está ambientado en ningún tiempo ni en ninguna parte. Y Maese. Yo me voy a salir un poquito de este carril y me voy a ir a los aspectos iniciáticos de los libros de caballerías. Y en ese sentido debo recomendar la primera parte del Conde de Montecristo hasta que se escapa de la isla de If, que me parece el símbolo realmente de lo que es la aventura iniciática auténtica del caballero llevado a otro entorno, ¿no? Y la mejor novela del mundo, probablemente. Bueno, pues dejamos aquí el filandón. Evidentemente el tema da para muchísimo más, pero no tenemos tiempo. Santiago López Navía, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa en vivo en La Escóbula de la Brújula. Ha sido un placer, muchas gracias. El placer ha sido nuestro. Y a vosotros os despido después porque todavía faltan esas historias bífidas y que además tienen su enjundia, claro que sí. Las noches de los viernes de Radio 4G se llenan de relatos increíbles. La Escóbula de la Brújula.
Y como decía, nos queda esa historia bífida, todavía está calentita, como quien dice, recién escrita por nuestro compañero, por Miguel Salas, a la que titulas Grial. Sí, se llama Grial, yo creo que por razones evidentes, ¿no? Al acabarla lo entenderemos, ¿no? Pero es uno de los elementos de las leyendas caballerescas, ¿no? Bueno, pues vamos a escucharla. Perfecto. Bryce unció el buey al carro y se apresuró a bajar a la playa en cuanto escuchó los gritos. Sabía lo que significaban: naufragio y, con suerte, un buen botín. De toda la aldea, era él quien vivía más cerca de la costa y siempre se enteraba el primero. Había conseguido amasar así una buena fortuna y su casa, que era la envidia de todos los vecinos, albergaba multitud de objetos preciosos y curiosidades. Cuando llegó, aún se oían gemidos. Esperó a que todo hubiera terminado y solo se escuchara el batir de las olas. Antorcha en mano, registró los cadáveres, rebuscó entre los maderos y forzó los pocos baúles que habían llegado enteros a la arena. Cuando estaba a punto de rendirse, reparó en una hermosa copa que parecía resplandecer con luz propia en la noche. Sería difícil de vender, pero era bonita. Al llegar a casa, atrancó puerta y ventanas para aislarse de la tempestad y contemplar en calma el magro botín. A la luz del fuego, comprobó que el cáliz no era gran cosa. Parecía antiguo, pero los materiales no eran de primera calidad. Molesto, decidió usarla para darle de beber a las gallinas. Se asomó al corral, lo tiró allí y se fue a dormir. A la mañana siguiente, cuando fue a dar de comer a los animales, contempló pasmado cómo la copa flotaba a 1,5 metros del suelo. Irradiaba una luz suave y balsámica. Entonces oyó una delicada voz femenina que decía: «Este es el santo grial del Señor, y cuando sea restituido a su lugar, sanará al mundo. Arrodillaos ante él y jurad que no descansaréis hasta llevarlo a su destino». Bryce frunció el ceño y escupió. Tomó un martillo y un clavo de herrar, bajó la copa hasta el suelo y la clavó en él de 3 golpetazos. «Qué grial ni qué 8 cuartos», dijo antes de salir del establo. «Si te he elegido como abrevadero serás». Y cerró tras de sí, con un violento portazo, la puerta de la vida. Vaya, a mí me ha encantado. Me alegro, gracias. A mí me ha encantado sobre todo porque muestra esa parte a la que, bueno, cuando veníamos de viaje hacia el Toboso, veníamos comentando la de ya puedes tener toda la suerte del mundo, que si eres un cenurrio... Sí. Claro, efectivamente, ¿no? La llamada está en la vida de todos, ¿no? Uno tiene que saber escucharla y atreverse a seguirla, ¿eh? Pasa en los relatos de caballerías, le pasa a Lancelot, ¿no? Él ve este grupo de caballeros en el bosque y decide seguirlo y empieza la aventura. Si uno se cierra, su vida se vacía de sentido y se convierte, pues, en una sombra de sí mismo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por este relato. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Bueno, pues hasta aquí ha durado el tema, aunque las historias de caballería durarán, yo creo que eternamente, Jesús. Son inmortales, como la vida. Yo creo que, y lo estaba comentando antes con Santiago, el hacer un programa con esta temática ya de por sí indica de que tenemos el valor de afrontar algo que muchos no lo harían. Yo creo que esa es la clave. La vida es una aventura y lo importante no es la meta, es el camino, el día a día y, como bien decía Miguel, no convertirnos en una sombra de nosotros mismos. Un abrazo, Jesús. Nos vemos la próxima semana. Carlos, muy buenas noches. Pues muy buenas noches a todos y ya sabéis, a continuar. A continuar, ¿no? Muy buenas noches, maese. Aquí renqueando.
Bueno, y a todos vosotros, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la grabación de este programa en vivo en el Toboso. Os recomendamos, como hacemos siempre, que visitéis nuestra página web en laescobula.com y, por supuesto, pues nos mantenemos en contacto en vivo, en directo y lo que son las nuevas tecnologías, las redes sociales, en Facebook, en la página oficial, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil @escobuleros. Buenas noches. Como digo siempre, tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos.